Suscríbete a La Panterita. Omecipar, tu mejor opción. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo. Más ahorro para vos. Coca-Cola. Magia de verdad. Copetrol. Vamos. Cell Shop Importados. La tienda más amada de Paraguay. Vertimine. Tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Auspician. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Shopping Mariano. Donde todo pasa. KGM. Donde la emoción continúa. Energy, energía de calidad al precio justo. En esta copa, ponete la 10 con Tokio, Múnich Ultra, fluye con libertad. CBD Fortelasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Automotor, número 1 en camiones. Salud protegida. Nisei, especialistas en tecnología. Apostala, ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico Es Más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Fabio Martí, perdón, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Bruno. Saludos a todos. Impresionante, doble saludo para Federico. Fabricio Peralta queda desafectado de los Juegos Olímpicos. Es decir, algo nos faltaba, un golpe duro, ¿verdad? Ahora, sí. No entiendo yo lo de la revisión médica. ¿Acaso él no fue sometido a una revisión médica para firmar su contrato? ¿Por qué ahora otra revisión médica? Yo les dije a usted, sí. Ariel, ¿le dije o no le dije? Dijiste. Yo le dije. Y nosotros te corregíamos. No, que ya está. Y no, le dije yo, vamos a esperar nomás. Cruzeiro no. Si querés seguir con la argelería de la selección mayor, podés decir, digo nomás, podés decir. Esto es culpa de la selección porque le llevaron y casi no jugó, podés decir, pero no es así, ¿verdad? Son cuestiones diferentes donde Cruzeiro tiene, ¿verdad? Los argumentos muy sólidos para decir, no, el jugador no está en forma, no llegó bien. Después de estar en la Copa América y hay que ponerlo en forma, le compramos y tenemos que ponerlo en forma, ¿verdad? Entonces, o puede decir, esto es culpa de la selección mayor, pero no, en realidad no, pero es una buena postura. Estamos en contacto, otro tema, volveremos en un instante sobre el caso Fabricio Peralta, quedó fuera de los Juegos Olímpicos, porque Cruzeiro informa que tiene temas de lesión y compañía, de recuperación, vamos a tener el comunicado inclusive. Kevin Valverde, del grupo Extra, colega de Costa Rica. Kevin, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Bruno. ¿Cómo está? Todo un saludo para usted y, por supuesto, que para todos los oyentes allá en Paraguay, el saludo a la distancia. Bueno, Kevin, acá está sonando con mucha fuerza el nombre de Gustavo Alfaro como probable técnico de la selección paraguaya de fútbol. El otro nombre es Escolari, pero según la fuente que manejamos, es Alfaro, el nombre que tiene preeminencia para la dirigencia. ¿Sabés algo? ¿Podés contarnos al respecto? Sí, Bruno, bueno, en las últimas semanas fue que empezamos aquí en Costa Rica a ver la información que se empezó a formular en la prensa paraguaya, ustedes allá, sí. Y ahí es donde tenemos el primer vistazo de este rumor, ¿verdad? Que empieza como un rumor y que parece que cada día toma como más fuerza de que Gustavo Alfaro
es candidato o interesa mucho en la Federación Paraguaya para asumir la selección. Esa es la principal información que vemos, y aquí, bueno, creo que a más de un colega o incluso hasta aficionado nos salta, ¿verdad?, la duda de qué va a pasar, y es que aquí hay un tema a considerar con Gustavo Alfaro, y es que él viene hace un año aproximadamente a Costa Rica, asume la selección nacional después de lo que fue el despido de Luis Fernando Suárez. Él llega para asumir el reto de llevar a Costa Rica al próximo Mundial, al de Norteamérica 2026. Viene con su equipo de trabajo, con sus hombres de confianza, estrellado por Claudio Vivas, quien en su momento fue mano derecha de Marcelo Bielsa, de Loco Bielsa. Él llega con esa consigna de ser quien lleve a Costa Rica al Mundial, y por supuesto que hay una cláusula de rescisión en este contrato para evitar justamente cuando pueda ser tentado o despierte el interés de algún otro equipo, alguna otra selección, bueno, resulte por lo menos un poco más complicado el que pueda decirle adiós a Costa Rica y dar otro paso en su carrera. La pregunta justamente, puntualmente sobre eso, porque leímos las declaraciones del presidente de un club allá del Herediano. El representante de ese club decía que tiene contrato hasta el 2026 y que no creía que él haga esto, que sea irresponsable. Decía, tiene que cumplir su contrato. Pero si hay una cláusula, acá lo que nosotros manejamos como información es que la Asociación Paraguaya de Fútbol estaría viendo la posibilidad de pagar esa rescisión, ¿verdad? Pero que Alfaro estaría analizando primero el plantel, porque él donde va, fue a Ecuador, fue a Costa Rica, y vos sabrás mejor porque estás en el día a día en relación a su trabajo. Él renueva el plantel de jugadores y es lo que vería si es que puede hacer en Paraguay. Correcto, en Costa Rica él asume un recambio generacional en proceso, a medio camino, y en los últimos 3-4 meses en Costa Rica hemos visto mucho avance en este recambio generacional. Entonces sí ha hecho mucho trabajo, y respecto a este tema, el presidente herediano Jafet Soto, que fue también futbolista acá con mucho paso por México, es cierto, si existe la cláusula de rescisión, no tengo el detalle realmente de cuál es el monto de dicha cláusula, pero lo que sí puedo decir y agregar a la información es que de una buena fuente interna del grupo de la Federación Costarricense de Fútbol, una fuente de peso, de jerarquía interna, pues me confirma que prácticamente es posible que cualquier federación sudamericana, y por supuesto que esto incluye a la de Paraguay, pueda ofrecerle mejores condiciones económicas de lo que él tiene actualmente en Costa Rica. Es decir, podrían ofrecerle un mejor salario, mejores pluses a él y su trabajo. Eso sí es lo que me indica a mí la fuente que yo manejo, y bueno, es un tema muy a considerar, sobre todo por este detalle que me mencionas, de que en Paraguay estarían dispuestos a pagar la cláusula. Y en Costa Rica hay un tema con la Federación de Fútbol, y es que actualmente la administración que está en este momento asumió hace poco menos de un año la gestión. Es un nuevo comité ejecutivo, y ellos siempre han dicho, nunca han ocultado, de que económicamente la federación no está en su mejor momento, sino que han tenido que venir de atrás para sanar las finanzas que dejó la administración anterior. Entonces creo que esto también podría ser como un factor a considerar, porque uno podría vislumbrar que es muy poco probable que la Federación de Costa Rica pudiera hacerle una mejora en caso de que Gustavo Alfaro realmente esté valorando muy a fondo la posibilidad de ir a Paraguay. Bueno, importante los detalles. ¿No sabrías cuánto es la cláusula de rescisión? No, el monto exacto de la cláusula no lo manejo, y lamentablemente no es una información que todavía estamos detrás de eso. Y es que, tal vez agregando al tema de que en Costa Rica la Federación de Fútbol no está en su mejor momento, es que hasta el mes de marzo o abril, entre esos meses, la federación de acá pagaba
salario a 2 técnicos. ¿Y por qué digo a 2 técnicos? Porque estaban todavía pagándole la cláusula de salida a Luis Fernando Suárez. De cuando lo despiden, él tenía contrato hasta 2026, llegan a un acuerdo y tienen que pagarle el monto por su salida, por su despido. Entonces, hasta hace unos meses, Costa Rica estaba pagando 2 salarios de entrenadores, aunque solo teníamos a 1 dirigiendo. Entonces, esto agrega más, ¿verdad?, al hecho de que, bueno, es muy difícil para la Federación de Costa Rica competir económicamente contra la Federación de Paraguay o contra cualquier otra federación que estuviera interesado, cualquier otro equipo que estuviera interesado en tener a Gustavo Alfaro. Bueno, lo que podemos decir entonces en este caso es que dentro de lo económico también, y viendo un poco el proyecto deportivo, de ese lado estarían los argumentos del técnico actual de Costa Rica de abandonar el cargo si es que la APF ejecuta la cláusula de por medio. Sí, creo que se podría decir en términos más resumidos que sí. Yo creo que Costa Rica tiene las de perder en el plano económico en un mano a mano contra Paraguay, contra la Federación Paraguaya. Yo creo que para nadie es un secreto que es cierto que las federaciones de Sudamérica tienen más poder económico que las de Centroamérica, que Costa Rica. Entonces yo creo que en el plano económico ya Costa Rica va perdiendo en ese mano a mano contra Paraguay. Habría que ver ya esa parte deportiva y el análisis que podría hacer Gustavo Alfaro de decir, bueno, ¿puedo llevar a Costa Rica al Mundial? ¿Sí o no? ¿Puedo llevar a Paraguay al Mundial? ¿Sí o no? Porque también ese es otro tema que se puede analizar más a fondo. Uno imagina que por la carrera de Gustavo Alfaro, él desea dirigir un Mundial más. Y actualmente por el tipo de formato de eliminatorias que se maneja en CONCACAF, es más accesible llegar al Mundial de Norteamérica dirigiendo a Costa Rica que dirigiendo a Paraguay en la eliminatoria con CONMEBOL, que sabemos siempre es muy complicada. Ese dato no es menor y justamente creo que va a poner en la balanza Alfaro, ¿verdad? Ahora, Alfaro, ¿cómo se siente él en Costa Rica? ¿Él está a gusto? ¿Cómo lo ven ustedes a él? ¿Él está contento o él de por ahí no está tan feliz como para decir, no, yo me quedo, soy un hombre feliz acá trabajando en la selección de Costa Rica? Yo creo, Bruno, que cuando los resultados se dan, todo entrenador está feliz, todo entrenador está a gusto y contento. Gustavo Alfaro, cuando asumió el cargo de la federación, prácticamente se bajó del aeropuerto, no desempacó maletas y dirigió 2 partidos de Liga de Naciones contra Panamá y nos fue muy mal porque quedamos eliminados. Y ahí se le cuestionó mucho, algo que se catalogaba aquí como hasta una osadía de llegar a dirigir sin conocer el grupo. Pero después de lo que fue el repechaje contra Honduras para la Copa América, después tuvimos a los días de ese juego contra Honduras un amistoso contra Argentina que dejó muy buenas sensaciones, y ahora a eso le sumamos que, aunque contra rivales más débiles de los que está normalmente uno acostumbrado que enfrente Costa Rica en eliminatoria, y el papel bueno, que aquí se cataloga como un buen papel a pesar de no clasificar a la siguiente ronda de la Copa América, Gustavo Alfaro ha dejado muy buenas sensaciones y eso se le nota mucho a él en el discurso de las conferencias de prensa, en la forma en la que llega, el ánimo, se le nota tranquilo, se le nota muy a gusto. Por lo general se le ve casi siempre con una sonrisa cuando ingresa a las salas de prensa a dar las conferencias. Entonces yo podría decir que en este momento está muy cómodo con su puesto, principalmente porque los resultados se le están dando y porque me da la impresión que el grupo, que es muy joven, el grupo de la Selección Nacional de Jugadores, han entendido la idea de él y se sienten cómodos trabajando a su mando. Acá quiero preguntarte por 2 colegas tuyos que le conocerás vos. Dice TD más, dice, la cláusula de rescisión de Gustavo Alfaro es de $600,000. Otro colega dice, Daniel Jiménez, $600,000 es la cláusula de Gustavo Alfaro, dice.
en la selección? Bueno, conozco al medio que mencionas y al colega. Podrían estar en lo correcto. Son medios y periodistas serios de acá, de Costa Rica. Entonces sí podría estar ellos en lo correcto de que la cláusula ronde los $600,000. Kevin, ¿cómo retratas el juego de Costa Rica con Alfaro? Porque fuera lo de Brasil, ¿verdad? Que fue algo especial y el propio Alfaro explicó. Pero ¿cómo le hizo jugar en lo global Alfaro en su ciclo a Costa Rica? Yo creo que el secreto que ha tenido Gustavo Alfaro es que ha sabido manejar el grupo de trabajo, el grupo de jugadores que tiene, los ha sabido manejar. Al ser un grupo tan joven, porque el promedio de edad rondaba los 24 años en esta Copa América, están llenos de ambición y en el buen sentido de la palabra, tienen hambre de mostrarse, hacer bien las cosas. Entonces, ha sabido cómo manejar un equipo de poca experiencia, pero con muchas ganas de sobresalir, lo cual es muy importante. Además, él retomó algo que aquí en Costa Rica se dejó de hacer en entrenamientos de selección nacional, que eran las dobles sesiones. Aquí, por un momento, cuando estuvo Luis Fernando Suárez, la tricolor entrenaba solo una vez al día. Ahora no, ahora la selección nacional, desde que él llegó, tienen dobles sesiones, una por la mañana y otra por la tarde, en la que hacen ya sea primero gimnasio y después trabajos en cancha o viceversa. Entonces, son aspectos que uno podría decir de primer mundo, profesionales, que aquí en Costa Rica se habían dejado de hacer y que han permitido que ahora se vea reflejado en cancha un buen funcionamiento que la verdad aquí ha generado mucha ilusión de cara a lo que viene para la selección. ¿Se puede decir que lo más destacado de él fue hacer ese recambio de recurrir a los jóvenes, de dejar de lado a los experimentados? Se podría decir, el recambio lo empezó Luis Fernando Suárez, pero con cierto temor, tal vez podríamos decir, en dejar ir a esos futbolistas que se hicieron un nombre en la selección nacional, esos futbolistas de amplia trayectoria, llámese un Celso Borges, por ejemplo, por citar solo uno. Gustavo Alfaro no le tembló el pulso para decir, no, aquí ocupamos hacer cambios y son inmediatos. Necesitamos llamar jugadores que estén en buen ritmo y no solo por nombre o por lo que le hayan dado en el pasado a la selección. Entonces, yo creo que él terminó de darle a la selección nacional ese recambio generacional y siento que ustedes también lo habrán podido notar, se vio reflejado en Copa América, que no sé, tal vez ustedes vieron las alineaciones de Costa Rica y decían, bueno, ¿de dónde salió este jugador? ¿Quién es este futbolista? Creo que es parte de eso, de explorar. Por ejemplo, Gustavo Alfaro confió mucho en un futbolista que se llama Jalen Mitchell, que esta semana fue fichado por el Feyenoord de la Eredivisie allá en Países Bajos, y era un jugador que no militaba en un equipo tradicional de acá, incluso militaba en un equipo de media tabla, en el equipo recién ascendido. Después lo fichan a mitad de temporada, un equipo grande de aquí, Alajuelense, pero lo manda a su filial, a su sub-21, y Gustavo Alfaro sigue convocándolo a la selección nacional. En ese momento tal vez muchos decían, bueno, ¿qué hace el técnico de la selección llamando a un jugador que ni siquiera está teniendo minutos con un primer equipo, con un equipo profesional? Él no tuvo ese temor de llamarlo y fue titular los 3 partidos en Copa América. Ahora está fichado por el Feyenoord, entonces hablamos de un entrenador que no le tiembla el pulso de hacer las cosas que él considera correctas y que, bueno, en momentos saldrán y en otros momentos tal vez no, pero en esta ocasión le están saliendo las cosas. ¿Qué rol cumple Vivas, que es el gerente deportivo y que también uno entiende que fue el nexo para que Gustavo Alfaro llegue a la selección? Claudio Vivas aquí llegó a la selección, a la federación en realidad, como director deportivo de selecciones nacionales. Entonces, él se encarga de valorar, hacer análisis de los trabajos de los entrenadores, no solo de Gustavo Alfaro, sino también de las selecciones juveniles, de las menores, tanto masculinas como femeninas, y de lo que engloba también lo que es fútbol sala y demás. Él podríamos resumirlo como el jefe de los entrenadores. Entonces, aquí los técnicos rinden informes por partidos, por las competencias. Habrá un informe posteriormente
espera uno de lo que fue la participación de Costa Rica en Copa América, y esos informes le llegan a don Claudio y él se encarga de analizar y valorar, y a partir de ahí se van tomando decisiones, pero Claudio Vivas no es un federativo o una persona que meta mano, como popularmente decimos acá, en alineaciones o en convocatorias, sino que esto recae exclusivamente sobre lo que es Gustavo Alfaro y su equipo de trabajo. Veíamos que muchos de esos jugadores jóvenes que mencionabas, que están a disposición de Alfaro, destacaban también de él su rol de motivador, que cuando llega el mensaje, los jugadores entran a la cancha sintiéndose los mejores del mundo. ¿Eso fue así siempre con ese mensaje que transmitió a los jugadores, Alfaro? Creo que sí. Gustavo Alfaro sabe cuánto aporta la parte mental a un futbolista, y que si un jugador no está al 100% mentalmente, no va a poder rendir como se espera o como debería rendir un futbolista. Entonces él siempre defiende a los jugadores, siempre los motiva. Por ejemplo, en la Copa América fue muy usual que en los días previos, que estaban las conferencias oficiales, hablaba Gustavo Alfaro y hablaba un jugador, y en ocasiones le hacían una consulta al futbolista y Gustavo Alfaro decía, pero permítame comentar también sobre, y elogiaba al jugador o daba datos, informaciones sobre la participación de ese futbolista para levantar el ánimo que ya tenía, para hacerlo destacar, podríamos decir. Entonces él sabe muy bien lo que juega, lo que influye la parte mental de un futbolista, ya sea en un amistoso o en un partido oficial, en una competición oficial, en un torneo. Él tiene muy claro lo importante que es la parte mental, y eso es algo que tal vez en Costa Rica también llegó a pesar, que mentalmente los futbolistas estaban decaídos en ciertos momentos, y ahora han retomado esa confianza, y el reflejo, repito, ha sido en las últimas presentaciones de la selección nacional, que aparte de conseguir resultados positivos, tal vez exceptuando el juego contra Colombia, deja buenas sensaciones en cancha. Se pierde a veces, como pasó con Argentina, pero las sensaciones son muy positivas. Kevin Valverde, Grupo Extra, colega de Costa Rica, muchísimas gracias por el tiempo, a las órdenes por acá, muy gentil. No, las gracias a ustedes, Bruno, un placer, para lo que necesiten, siempre vamos a estar aquí a disposición, y un saludo, por supuesto, a todos los oyentes allá en Paraguay, un saludo, pura vida, ¿verdad? Como decimos acá en Costa Rica, y muchísimas gracias más bien por la oportunidad de participar. Gracias, muy amable. Kevin Valverde, del Grupo Extra, colega de Costa Rica. No le tiembla el pulso. Me llamó la atención esa palabra, refiriéndose a Alfaro. Ya dijimos lo de los $600,000, voy a repetir por cuarta vez. No sé si nos escuchan la radio o no sé qué pasa, ¿verdad? Pero por quinta vez voy a repetir, $600,000 ya le dijimos al colega cuando estábamos hablando con Kevin. Mencionamos la fuente, 2 fuentes mencionamos a Kevin, y Kevin les conoce a estos colegas y dijo, es más, sí, estos son colegas que manejan buena información, como diciendo, sí, son colegas que... confiables, ¿verdad? Le mencioné primero a TD+, que es Radio Teletica Radio, y la otra fuente que le mencioné es del colega Daniel Jiménez, a ambos los conozco, dijo, $600,000, $600,000, la cláusula de ambas partes, $600,000 sería lo que tendría que pagarse, y voy a repetir por 10ª vez, $600,000. Escuchá, poné al aire por favor el audio. El técnico Gustavo Alfaro se cotizó tras la Copa América en Paraguay y Ecuador. Son 2 selecciones que andan en búsqueda del técnico, y ya la prensa de esos países hacen eco. Teletica.com confirmó que el contrato de Alfaro existe la cláusula de salida de ambas vías, ya sea que la Federación Costarricense decida culminar la relación laboral, como pasó con el técnico anterior que tuvimos, o si bien el estratega decide marcharse. En ambos casos, el monto a cancelar ronda los $600,000. Ya sea $600,000. Aquí lo confirma Teletica.com. Este medio confirmó que Alfaro ha despertado el interés en el fútbol internacional, y el tema no ha pasado desapercibido en la Fede de Fútbol. Eso sí, a este momento la Federación no ha recibido una oferta formal por parte de Alfaro. Bueno, ahí está. ¿Qué piensan, señores?
De alguna u otra manera sorprendido, pero después de escucharlo al colega ya creo que hay una situación clara también aquí, que es una cuestión también económica, y yo valoro a Alfaro desde el punto de vista de decir que se puede motivar con esta selección paraguaya que puede venir, por lo que dijo el colega. Fíjense ustedes lo que ya decía Dani hace un tiempo atrás también, que del lado de Costa Rica es más fácil clasificar al Mundial, pero él asume un... Eso también me hizo ruido en el... Asumir un riesgo muy importante. No, pero me hizo ruido al oído porque dijo, es más fácil clasificar acá con Costa Rica que con Paraguay. Sí. O podría ser más fácil. Es un hecho objetivo porque los tres poderosos no van a jugar las eliminatorias, ¿verdad? Por el tema de que... Tiene ganado el camino. Pero vos sabés que estaba viendo el calendario de la CONCACAF. ¿Sabes cuándo vuelve a jugar Costa Rica el siguiente partido de las eliminatorias? ¿El año que viene? En junio del año que viene. Sí. Y mientras va a tener que jugar contra Bermuda, contra Barba, contra Antigua. Y lo que decía, económicamente Sudamérica es más fuerte que Centroamérica. Y también para el profesional medirse con selecciones como Uruguay, Brasil. Yo creo que también está ese lado, porque desde lo netamente deportivo, desde la estabilidad, y por lo que decía el colega de cómo está siendo considerado él, cómo no le va a quedar un jugador que ni el club que le compró confiaba y le prestó o le mandaba a la filial, fue titular contra nosotros, además los partidos contra Brasil y Colombia, y ahora lo compra el Feyenoord. O sea, ese ojo clínico también. Dani, igual me llama la atención porque es un profesional al que ya se buscó en otra época un poco mejor que esta. Porque históricamente este es el peor momento de la selección nacional. Pero fue prioridad, ese es el tema también. Entonces, me llama la atención, ya explicó el tema económico. Supongo que él vio que hay ciertas herramientas al jugar contra nosotros también, por un lado, y compartir grupo. No sé, es lo que pensaría, porque... Él tiene, o sea, en su carrera más reciente tiene varios hitos con Paraguay, como por ejemplo el partido que nos gana fue el que le salva a él. Él venía muy mal en Ecuador, y Paraguay va con Berizzo y nos gana sobre la hora. Y ese partido le salva a Alfaro, y hace que Ecuador a partir de ahí comience a ganar y se vaya al Mundial. ¿Te acuerdas ahora cómo festejaron? Acá Alfaro cómo festejó ese partido, y el partido de la segunda rueda es el que él en Ciudad del Este declara, porque Ecuador se clasifica en ese partido que Paraguay le gana 3-1 por la combinación de otros resultados. Dijo, y no era la forma que, o sea, estoy muy triste, estoy muy decepcionado, y creo que después empatan con Argentina. Pero él tiene varios episodios, o sea, como técnico de clubes que se enfrentaron a equipos paraguayos. Cuando acá hablábamos, él completa el podio con Felipao y Gareca entre los profesionales que más veces le dijo que no a la selección paraguaya, con administraciones diferentes. Pero también es entender aquel Alfaro, o sea, coqueteaba antes de Ecuador, lo de Boca, ahora dentro de todo se fue a iniciar un nuevo proceso en Costa Rica, que no es la Costa Rica de hace 10 años, es una selección que necesitó ir a un repechaje para ir a esta Copa América. Yo quiero entender también que desde ese lado no es la Costa Rica de Keylor Navas, de Brian Ruiz, de Celso Borges, para entender un poco. Porque si viene aquí Dani fuera de lo económico, bueno, ¿qué es lo que tanto va a perder también, verdad? Pues una selección que si le va mal, ¿qué es lo que se va a decir? Es que te dije, fíjate que hasta en el peor de los casos para él, estos 3 combos de Sudamérica y el siguiente combo de CONCACAF es en junio del 2025. O sea, hasta eso se puede. Mira, me fue mal, quiero volver. Ya que ayer estábamos hablando del tema de Garnero, disponibilidad, porque no se puede ignorar. Acá fuera de micrófono en preproducción hablábamos de la cercanía, pero desde el lado profesional no es lo mismo que estés jugando una prefase en CONCACAF, donde sí o sí vas a clasificar a la siguiente ronda, recién para el segundo semestre del 2025, a jugar 6 partidos donde te podés relanzar como profesional, para entender el por qué alguien que tiene una ruta más simple para ir al Mundial elegiría, además de la plata, porque le van a pagar mucho más de lo que le pagan en Costa Rica, estaría considerando en este momento cambiar de barco. A lo mejor, claro,
Quiere adrenalina. Recién estábamos leyendo, por ejemplo, algunos tweets que estoy buscando unos tweets que ligue con Paraguay Alfaro. Uno que Alderete fue su pedido sí o sí, y mira Alderete que terminó bien, o sea, tenía el ojo. Junior Alonso fue su titular siempre como lateral o central en Boca Juniors. Lo convenció al Pepe Cardoso que vaya a San Lorenzo de Almagro. O sea, siempre tuvo un jugador paraguayo cerca, conoce bien el tema. Alfaro, por ejemplo, para que vean cuando arranca Alfaro, está el famoso jugador argentino que queda preso en San Pablo de sábado, porque le dijo negro a Grafite. Bueno, eso fue hace muchísimo, y el técnico de Quilmes era Alfaro. Alfaro tuvo Yo tengo una anécdota con Alfaro que lo voy a contar en un momento, sí, porque viajé con él, sí, y estaba con Saúl Salcedo. Y en el tema él dirigía Huracán, sí, y estaba ya esa semana era su último partido, iba a Boca, y algo que me llamó la atención de Alfaro, que le voy a contar en un momento porque estamos en contacto con Luigi Marchele, colega ecuatoriano, Ecuavisa. Luigi, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Un saludo para ti y para todos los amigos del pueblo hermano de Paraguay, un poco escuchando, ¿no?, lo que vienen hablando de la posible llegada del profe Gustavo Alfaro. ¿Cómo es Alfaro? ¿Cómo le fue en Ecuador? ¿Cómo salió de Ecuador? A ver, hay que ir por partes, ¿no? Gustavo Alfaro termina llegando a la selección ecuatoriana a menos de un mes del arranque de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En medio de la pandemia hubo algunas complicaciones con el cuerpo técnico anterior, que de hecho nunca debutó. Fue presentado Jordi Cruyff, vino la pandemia, nunca pudo dirigir, nunca pudo tener una convocatoria, nunca pudo tener un entrenamiento, y Ecuador estaba sin un timonel. A menos de un mes del arranque de las eliminatorias se designa Alfaro y nos generaba dudas, porque más allá de que era un entrenador conocido por lo que había hecho a nivel de clubes, no teníamos alguna referencia en selección, y además nos daba la sensación que su tiempo en Boca Juniors no fue del todo bueno, sobre todo porque se lo calificaba como alguien defensivo. En 2 partidos nos convenció, porque pese a que se perdió en la primera fecha en Argentina, se compitió de buena manera, incluso tomando riesgos de poner en la alineación a un muchacho de 18 años con solo 6 partidos en primera división como Moisés Caicedo, y hoy ya sabemos el monstruo que es, y luego triunfando contra Uruguay, contra Colombia, es decir, poco a poco se fue ganando a la gente, pero lo más importante, a los jugadores. Él logró convencer al grupo de futbolistas de su idea, y bueno, a la larga los resultados terminaron dándole la razón. Un entrenador muy trabajador, muy motivador, con un cuerpo técnico muy metódico, con un discurso a veces lírico. Algunos le criticaban un poco eso, no es mi caso, pero finalmente dejó una muy buena huella. Los jugadores todavía mantienen contacto con él, para muchos es como un padre futbolístico. Tuve la oportunidad de hablar con él en el sorteo de la Copa América en diciembre, que me lo encontré, y en la zona mixta pudimos conversar un poco, y él hablaba también del cariño que él tenía para Ecuador. Él no se va en buenos términos con la federación. Hubo dos hechos puntuales. El desacuerdo económico por un tema de premios, que no terminaron de ponerse de acuerdo. Él reclamaba un premio por supuestos 16avos de final, lo cual no existe en el Mundial. Él no pasó la fase de grupos, pero por ahí estaba pidiendo un premio adicional. Y el otro factor de desacuerdo fue el polémico caso de Byron Castillo. Más allá de que en su momento la FIFA y el TAS le daban la razón a Ecuador, no querían correr el riesgo de usarlo en la Copa del Mundo. Por pedido de la federación se quedó Byron Castillo fuera del Mundial, algo con lo que Alfaro no estaba de acuerdo, y por ahí también hubo cierto fraccionamiento con la dirigencia. Con Ecuador, él usaba la figura del 4-4-2 por lo general. Era un equipo ofensivo en Quito, con respecto a eso que se dice que era defensivo, más allá que en el Mundial sí ya cambió un poquito. En el Mundial se recuerda mucho, y en Ecuador seguramente lo que pasó contra Países Bajos en el Mundial, y ese esquema que sí fue defensivo, en donde terminó neutralizando al equipo europeo para que terminen empatados ese partido del Mundial de Qatar.
y mira que era un partido que daba la sensación que Ecuador lo podía ganar. Ese disparo al palo de Gonzalo Plata todavía nos sigue doliendo, que significaría la victoria de Ecuador. Pero Alfaro jugaba mucho con un esquema 4-2-3-1. Es decir, 4 defensas con 2 laterales que se proyectaban muchísimo, 2 volantes centrales muy de ida y vuelta, 2 extremos, y a veces te jugaba con un enganche o a veces te jugaba con un segundo punta que abriera camino para el que ejerce como goleador, como referente de área. Hubo alguno que otro partido que recurrió a un tercer volante y sacrificó este segundo punta. De ahí la figura quizás podríamos hablar de un 4-3-3, pero principalmente la figura que él manejaba era el 4-2-3-1. Bueno, está muy bien. ¿Crees, te pregunto muy desde afuera que estás, crees que este señor, si es que viene Alfaro, crees que nos va a salvar, que nos va a llevar al Mundial? No sé si hay garantía de que los lleve al Mundial, teniendo en cuenta lo complicadas que son las eliminatorias sudamericanas. Yo creo que Paraguay tiene muchísimo talento, muchísimo talento, pero creo que falta un proyecto deportivo, que es un poco lo que incluso acá en Ecuador estamos expectantes. ¿Cuál es el objetivo de la dirigencia? Si el camino termina una vez que se obtiene la clasificación o hay un proyecto a mediano o largo plazo. Y creo que por ahí tiene que pasar las preguntas. Tiene la capacidad, conoce Sudamérica, sabe jugar las eliminatorias. Estamos probablemente ante la eliminatoria sudamericana, si bien está apretada, la más fácil, entre comillas, por la cantidad de cupos que se van a repartir y el hecho de que no todo está dicho. Es decir, todavía queda mucho por jugar, por combatir, y yo creo que podrá dar Paraguay un salto de calidad con el propio Alfaro. De eso no tengo ninguna duda. Luigi, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Luigi Marchele, el colega ecuatoriano de Coavisa, radiografiando un poco a Gustavo Alfaro. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes. Arcoiris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Red UTS Ahora Tutti. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 20% de descuento con todo medio de pago y 22% de descuento con tarjeta de crédito Itaú y 12 pagos sin intereses. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo Paraguay. Aprovecha esta oferta con Cubiertas Kumo. Avanza seguro con Cubiertas Kumo Tire. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Exclusiva. Atención, señores. Tenemos un anticipo. Adelanto. Exclusiva. Caso Alfaro. Lo último. Exclusiva. ¿Vos sabés que vengo medio pireba ahí hoy, Ariel? Hoy no tengo mucha cuerda. Ya me di cuenta. ¿En serio te diste cuenta? ¿Por qué? Hay señales inequívocas. Muy visible lo tuyo, sí. Se nota cuando... Claro, obviamente. Está así, Paco. O sea, me fui... Quiero agradecerle a mí me saludaste 2 veces, así. Me saludaste 2 veces, digo.
¿En serio? Vení, claro, vení pues. Estoy acelerado. Federico. Lo que pasa es que estamos con un ritmo, hermano. No, pero no es el ritmo. Vos sabés que vengo de IPS Ingavi. Me fui a hacerme control de rutina. Muchas gracias. Le mando un saludo a las chicas que atienden ahí. Atienden muy bien. Son al laboratorio. Nos escuchan todos los días. Mi jefa, si está acá, se va a desmayar. No va a creer que vos estás acá. Vamos a sacar una selfie, me dijo. Todo el día nosotros escuchamos el programa. Así que les mando un saludo a las dos chicas del laboratorio. No recuerdo los nombres que me dieron, lastimosamente. Pero ¿sabes qué es lo que me pone nervioso? Vos sabés el tránsito, hermano, que yo. Qué locura, sea. ¿Qué es lo que pasa con la gente? O sea, no podés manejar, no podés, te tocan la bocina, te cierran el paso, no, es un loquerío, un tilinguerío. El que viene, un extranjero acá no va a entender, va a decir que ¿qué es lo que esto? O en otros países así. Bueno, yo sé que Sudamérica está en ese rango, ¿verdad? Pero acá, vos sabés que cierran, viste que está la calle donde vos... Ya contámosle al Alfaro, ahora, un anticipo fuerte, atención emisoras repetidoras de nuestra señal. Las emisoras que toman nuestra señal, ¿verdad? Me refiero a la radio del interior, la nuestra que es la 107.1 FM en Ciudad del Este, radio Itapúa, Oasis en Pedro Juan Caballero, a eso me refiero. A ni nada de por si van a repetir la noticia igual. Bueno. Y no, es que vos vas a pasar y él cierra y vos sabés que al cerrar la calle, la boca de la calle, ahí te paraliza todo. Te fundiste, hermano. Sí. Ahí, y vos sabés que parece un autito chocador. No funcionan los semáforos. Y de Ingavi venir sobre Ucida, ya no, eso te estoy hablando. Claro, Ingavi, para pasar calle última tenés como 15 semáforos. No. Una locura. No, y es que no funcionan no están funcionando los semáforos. Y peor todavía. Es una locura. ¿Por qué me fui hasta ahí viendo eso? Porque yo tengo mi endocrinóloga en la que confío, está ahí, pues. Por eso. Porque a veces tiene, o te podría uno privado inclusive, ¿verdad? Pero ahí yo le tengo a mi doctora, que con ella, ahí en ella confío. Bueno, señores, hace un adelanto Federico Arias. Aparte, está lindo también ir a compartir con el pueblo, ven por qué es lo que pasa. No, eso no es compartir con el pueblo, hermano. Hermano, estamos colaborando ahí cada mes. Ojalá que Chena y Unicanal, Javier Bernardes, paguen el IPS que me deben 12 años. Estamos en juicio. 12 años. Eso, 12 años. 12 años me descontaron los 12 años y no pagaron. Gané ya en primera instancia. Ojalá en segunda instancia. Usted que está complicado para ese el tema, los poderes, pero igual. Bueno, Federico, vamos a la noticia que tenés porque es muy la verdad importante. que ahora que ayer Figueroa decía antes de los 20 días, ¿verdad? Antes de los 20 días ayer decía. Antes de los 20 días. Bueno, estamos averiguando y entre hoy y mañana. Hoy miércoles 10, mañana jueves 11, Gustavo Alfaro va a responder si ya se avanza con la negociación. Entre hoy y mañana. Exactamente. Da la respuesta para un sí o un para no, avanzar y para avanzar ya con la negociación. Así, full. Bueno, pero ¿cómo se entiende eso? Para avanzar, claro, ahora no, ahora una luz de que hay un sondeo ahora. No, claro, ahora está el tema de el ofrecimiento. Pero después tendrá que avanzar ya con otro tipo de negociación, ¿verdad? Pero entre hoy y mañana si está libre ya para. Dice que sí. Pero perdón, si le interesa dirigir la selección. Y si le interesa, y obviamente si le interesa va a dirigir. Yo te digo si le interesa por el tema de los jugadores, si ve, hay material. Ya sí vamos a negociar. Ya está, dale, estoy abierto. ¿Cómo habrá pasado a cualquiera? Puede negociar por teléfono mañana. Ya estamos libres y después para negociar. Ya está, entre hoy y mañana. Para acelerar todo. Bueno, hoy y mañana. Lo último, entre hoy y mañana adelanta Federico Arias. Gustavo Alfaro dará una respuesta a la Asociación Paraguaya de Fútbol si es que va a dirigir sí o no a la selección paraguaya de fútbol.
Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Que quede grabado 10 de julio, 12 y 14 minutos. Pero acá me llama la atención, no era que ya se iba a buscar a un técnico que diga inmediatamente sí que quiera lo dirigir. Acá otra vez tenemos rescisión a pagar. Acá esperamos otra vez. Bueno, el tiempo sí está a favor, que entre hoy y mañana es rápido. Claro. Sí. Por Y eso la rescisión que ya ahora sabe. entiendo los 20 días. Claro. Ahora entiendo los 20 días. Los 20 días eran los de Pero, la rescisión. pero este es un técnico en los 20 ritmo. días, que en los 20 días de plazo máximo se iba a tener ya el técnico. Ahora entiendo, ¿entendés, Federico? Porque ya le habrán dicho a Alfaro, señor Alfaro, nosotros no tenemos tiempo. Si nos responde, por favor, entre hoy y mañana, le estaríamos inmensamente agradecidos. No podemos decirle, bueno, ¿sabes qué, Gustavo? Responde mañana o pasado mañana, o si no, dejate de joder. Así pues no le puedo decir. Pero le habrán dicho, de otra manera, diplomáticamente, ¿verdad? Le habrán dicho, señor Alfaro, le habrán adjuntado lo que declararon los allegados de Peckerman y Scolari también. Fue presentado Ramón Díaz hace instantes. Ahora, acaba de lanzarse la información. Sí, presentado oficialmente Ramón Díaz como nuevo técnico. Ya está en la página oficial de Corinthians. Sí. En las En redes el flyer, sociales, incluso, sí. en todos lados ya está Twitter y Ramón compañía. Díaz. Bueno, volviéndonos más al tema. Ayer nosotros hablamos con Figueiredo y ahora, anoche le dije a Federico, anoche a Dani le estaba diciendo, no sé si escuchaste, Dani, que me fue cayendo la ficha y quiero que revisen la nota con Figueiredo, porque yo le digo a Figueiredo, ¿por qué no buscamos nosotros? En un momento le dije yo, ¿por qué nosotros no nos complicamos? Le estoy diciendo acá a los compañeros, debo poner 4 zagueros centrales, 4 número 6 y 2 delanteros. Y se rió, él Y dijo, ahí te hizo la invitación. y me dijo, ¿sabes qué? Vos deberías integrar el Consejo Ejecutivo, te voy a invitar al Consejo Ejecutivo. Así mismo yo pienso y así piensan varios de los colegas, eso es lo que estamos buscando, dijo. Y es justamente lo que es Alfaro. O sea, yo le di el ejemplo de Alfaro, de cómo se paró contra Brasil. Le dije inclusive el colectivo y se rió él. O sea, él ya sabía de esto y se estaba riendo, ¿verdad? Porque como que yo le estaba hablando Del de mismo algo que él- mismo hombre. Del mismo hombre, ¿verdad? ¿Así? Pero sin que yo lo sepa Claro, todavía. los cites. Sin que lo cite también. Y ayer Miguel Figueiredo nos dijo ya esta semana. Perdón, Dani. Está Daniel Jiménez, colega de Teletica Costa Rica, el colega que lanzaba el tema de la cláusula. Daniel, acá desde Paraguay, te saluda Bruno Pone, estamos con todos los compañeros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Un gran saludo a todos los amigos de Paraguay, un placer enorme de saludarlos. Aquí en Costa Rica son las 10 de la mañana con 18 minutos, así que sin lugar a dudas la noticia que se ha gestado desde ayer y que la hacíamos pública, pero realmente en el seno de la Federación Costarricense de Fútbol, después de lo que aconteció con Brasil, de ese empate 0-0, ya se comenzó a rumorar y se comenzó a murmurar sobre la cotización de Gustavo Alfaro con algunas selecciones, con algunos clubes internacionales, y ya después lo que aconteció tras la victoria contra Paraguay, fundamentalmente ese 2-1 en Copa América, comenzó ya a desencadenar en 2 decisiones. La primera es el tema de la cláusula de rescisión de don Gustavo Alfaro, y la segunda es de que en Paraguay, también en la Federación de Paraguay, se comenzaron a convencer también de la posibilidad de llevarlo. Daniel, respetando muchísimo tu trabajo, tu fuente, vos estás ahí, sabrás mejor que nosotros, pero estamos cruzando nomás fuentes y te digo, acá me dicen que es menos de $600,000 inclusive la cláusula, que no alcanza ese monto, me dice una fuente. Yo sé que vos lanzaste y pasábamos tu grabación, por eso te estamos llamando. Vos mencionabas los $600,000 de cláusula de rescisión, que inclusive eso cambiaría
Si es que no se efectúa, cambia el contrato, tiene variables o variantes también después de agosto. A ver, con esto de los contratos siempre hay mucho sigilo, siempre se trabaja con mucha con mucha rigurosidad. El tema pasa porque son 3 meses. 3 meses, lo que hay en la cláusula en ambas vías. Si don Gustavo Alfaro deja la selección de Costa Rica, se le deberá de cancelar a la federación 3 meses de trabajo de don Gustavo Alfaro o viceversa. Ese tema pasa por lo que había sucedido en Costa Rica con Luis Fernando Suárez, que fue una cláusula de rescisión que al final le tuvo que pagar la federación a Luis Fernando Suárez de un monto cercano a los $450,000. Entonces, más o menos lo que se hace es redondear la cifra a $600,000 de 3 meses de trabajo del cuerpo técnico del seleccionador. Así que por ahí va el tema de la cláusula. En Costa Rica tenemos una frase muy particular y es que el que paga manda. Al final, si la Federación de Paraguay desea o no desea a Gustavo Alfaro, yo creo que está claro que sí lo quiere, que sí se ha interesado en él. El tema pasa por Gustavo Alfaro. Sabemos del cambio generacional que está haciendo. Don Gustavo Alfaro le ha dicho a los federativos de Costa Rica que está a gusto, que está comprometido, que está agradecido, porque quizás una que otra exigencia que él ha solicitado, sí se lo ha dado. Entonces, en relación con ese tema, estamos nada más a la espera de las próximas horas, de los próximos días. La decisión pasa meramente por Gustavo Alfaro, más allá de si se paga o no la cláusula. ¿Por qué? Porque es un monto que la Federación o la Asociación de Fútbol Paraguaya puede pagarlo. Entonces, al poder pagarlo, es algo que es una mera negociación y mero formalismo entre la Asociación de Paraguay y don Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro quiere dejar Costa Rica. ¿Gustavo Alfaro quiere dejar Costa Rica? ¿Escuché bien? Yo no creo que quiera dejar Costa Rica. No porque quiere. Al final, yo creo que él sí está bastante comprometido con el proyecto. Creo que le ha tocado hacer un cambio generacional muy duro, muy difícil, y creo que le han respondido en 2 vías. La primera por parte de la Federación Costarricense de Fútbol y la segunda que le ha respondido también la sangre joven de la selección. No por nada hoy Costa Rica tiene un defensa como Jalen Mitchell en el Feyenoord de Países Bajos, o un defensa como Gerald Taylor que pasa del Saprissa de Costa Rica, pasa al Hertz de Escocia, o el portero del Saprissa, Kevin Chamorro, que sale de Costa Rica y va al Estoril de la Primera División de Paraguay. Y creo que Gustavo Alfaro también tiene responsabilidad en potenciar a todos esos jugadores. Entonces, enhorabuena porque llegó a Costa Rica Gustavo Alfaro, porque ha demostrado que es un buen entrenador, y creo que enhorabuena también para él que se esté cotizando a nivel internacional. ¿Y cuál es la valoración que tiene de la prensa, Alfaro, de la afición deportiva en general en esta Copa América? Su trabajo, más allá de que no clasificó, digamos, es aprobado y tiene una buena valoración. Creo que después de lo de esta Copa América queda demostrado de que sí tiene buen nivel con la prensa y con la afición. Yo creo que al final, más allá de la prensa, también la afición en este pleno 2024 está muy informada. Costa Rica es un país súper futbolero, ha asistido a 6 Copas del Mundo, tiene mucha cultura futbolística. Considero que la gente sabe si le gusta o no a qué juega la selección, y hay que recordar que Costa Rica está en un cambio generacional muy particular. ¿Por qué? Porque ya dejamos de disfrutar de Keylor Navas, por ejemplo, se dejó de disfrutar de Celso Borges, de Brian Ruiz, de jugadores que fueron vitales en aquel histórico Mundial de Brasil 2014, y precisamente un cambio generacional que no hizo, o que por lo menos dio muy pocas pinceladas Luis Fernando Suárez. El técnico Gustavo Alfaro se atrevió a colocar jugadores jóvenes, y yo creo que ese ha sido el gran éxito, la respuesta que han tenido los jugadores a ese compromiso con Gustavo Alfaro, con la selección nacional, y por eso sí es donde ya se ve determinado, digamos, que hay un avance en el proceso de selección nacional. Que faltan cosas para Costa Rica, sí, falta tener más la pelota, saber qué hacer cuando tiene la pelota, esa transición de defensa-ataque son temas pendientes, pero de a cómo se clasificó a la Copa América por medio de un repechaje y empatar sin goles con Brasil,
caer derrotados contra una de las mejores Colombias de los últimos 20 años fácilmente y ganarle a Paraguay 2-1, creo que el sabor de boca de la Copa América es buena, porque se han vendido jugadores en cifras exorbitantes para nuestro fútbol, para Costa Rica, como a Jalen Mitchell les decía, 2.5 millones de euros, y también han potenciado jugadores jóvenes. ¿Él practicó un fútbol ofensivo o defensivo hasta aquí en su estadía como entrenador de Costa Rica? Perdón, me decía. Preguntaba si él practicó un fútbol ofensivo, defensivo, equilibrado hasta aquí en su ciclo con Costa Rica. Yo creo que eso es un tema que ha dado de qué hablar tras Copa América, si Costa Rica se defendió, si Costa Rica atacó. Yo creo que lo más claro es saber dos cosas en este aspecto, o tres aspectos fundamentales. Uno es saber qué jugadores se tienen. El segundo es saber a cuál rival se está enfrentando. Y tres, cómo se puede jugar. Brasil es un rival que te somete, Colombia es un rival que te somete, y obviamente para no salir goleados al final contra Colombia sí, pero contra un Vinicius Junior, un Endrick, un Rodrigo, había que el sistema de Gustavo Alfaro y lo que aplicó fue correcto, así que yo me quedo más que todo con el resultado, porque al final de cuentas pueden decir, bueno, qué lindo juega Costa Rica, pero perdió 3-0 contra Brasil, qué lindo juega Costa Rica, pero perdió 3-0 contra Colombia, y al final de cuentas el tema pasa por el resultado final, y Costa Rica se va a la Copa América con 4 puntos, con un empate sin goles ante Brasil y un destacado triunfo frente a Paraguay. Está clarísimo. Muchísimas gracias por atendernos, Daniel, un fuerte abrazo. Un placer y un gustazo enorme de poder compartir con ustedes, así que un saludazo a toda la gente de Paraguay, y aquí en teletica.com en Costa Rica tienen su casa también. Daniel, te quiero hacer una última consulta. Con la mano en el corazón, como se suele decir. ¿Vos crees que Alfaro deja Costa Rica y viene acá? Qué buena pregunta. Yo creo que se le está haciendo todo Costa Rica, todo Paraguay también. Creo que no, creo que se va a mantener en Costa Rica Gustavo Alfaro, como usted me lo decía, con la mano en el corazón, ¿verdad? Esto ya es algo más subjetivo, pero por todo el proyecto que se ha armado alrededor de Gustavo Alfaro, sí creo que se va a mantener acá en Costa Rica. También hay que ver que la eliminatoria en Conmebol y la eliminatoria rumbo a una Copa del Mundo con Costa Rica está más allanado el camino acá en CONCACAF. Hay que recordar que pasan 3 ya de manera directa, porque el Mundial va a ser en Estados Unidos, en México y en Canadá, así que 3 de los grandes rivales históricos que ha tenido Costa Rica para clasificar a un Mundial ya tienen su boleto fijo al Mundial. Entonces creo que eso pesa mucho también a la hora de tomar decisiones, compañeros. Bueno, ojo con esta parte que está, ojo a los tuitis. Según nuestro colega, entonces, vos lo conocés bien, Alfaro, tratás con él, o es una corazonada que vos tenés, o es porque lo conocés a él. No, esto es meramente, como usted me decía, comentando con la mano en el corazón, aplicando la subjetividad. Lo que conozco al profe Alfaro ha sido las conferencias de prensa que hemos cruzado. Fui uno de los primeros periodistas que entabló contacto con él cuando estaba negociando con la Federación de Costa Rica en su momento, pero yo no puedo decir que manejo esta información porque es algo más de una corazonada que otra cosa. ¿Cómo es el trato con la prensa de parte del entrenador? ¿Una persona respetuosa, polémica? ¿Hubo algún altercado con algún miembro de la prensa? No, creo que don Gustavo Alfaro ha sido un caballero, realmente en eso es una persona muy avesada, es una persona que le gusta mucho la lectura, tiene muy buen verbo, creo que en ese aspecto en específico yo creo que es un técnico de 10, o sea, don Gustavo Alfaro ha demostrado ser un profesional de alto calibre, un técnico clase A para Costa Rica. Gracias, Daniel, muy amable. Perfecto, ¿no? Un placer enorme de saludarlos, y aquí vamos a estar con la información prácticamente minuto a minuto. Daniel Jiménez, colega de Teletica Costa Rica. Si yo quiero defender bien, es porque quiero atacar bien. Y para mí, si me dan a elegir, yo quiero defender con calidad, no con cantidad. No es una cuestión de amontonar jugadores. El otro día
de pronto, Vinicius estaba doblado en la marca. ¿Estaba doblado en la marca? No, porque era la manera que hay que marcarlo a Vinicius, porque Vinicius lo dejan 1 contra 1 y nos mata. Ahora después entrar en esas batallas de defensivo, ofensivo, honestamente ya no, a esta altura de mi vida elijo las batallas que quiero dar. Hemingway dijo un día: el hombre necesita 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Yo tengo 61, entonces ya aprendí a callar. Es muy fácil tirar tiro con escopeta ajena. Yo lo único que les digo, quisiera ver cuántos entrenadores se animan a jugarle al quíntuple campeón del mundo con 8 sub-23. Y obviamente nos gustaría ser Brasil, nos gustaría ser Colombia, nos gustaría ser Argentina, nos gustaría ser Uruguay. Somos Costa Rica, humildemente. Como decía Serrat, andamos con lo opuesto. Pero yo les aseguro que con lo opuesto, yo personalmente, Gustavo Alfaro, yo me siento muy orgulloso. Esa frase la tiró para responder a Borja. Le respondió a Borja ahí, de Colombia. Sí. Porque Borja había dicho que Costa Rica fue muy defensivo contra Brasil. Entonces, por eso el que habló de es fácil hablar con escopeta ajena, habló lo de Vinicius. Le respondió, sí. Estuvo también ahí. Y en esa misma entrevista parafraseó como a 3 grandes autores universales. Y vamos a esperar qué pasa con este señor, con Alfaro. Ya están los hechos y los plazos, ¿verdad? Sí. Ya está. Pero esperemos Sí. Porque evidentemente las negociaciones están en manos del técnico ahora. Y acá, como siempre digo, cuando lanzamos una noticia somos responsables y es porque es seguro. Prueba, ellos, 2 muestras valen como botón simplemente, 3 te diría, en los últimos tiempos. Dijimos, Fabricio Peralta será el próximo jugador de Cruzeiro. Ni a lo mejor el jugador sabía y ya está en Cruzeiro. Que dicho sea paso, no le va a dar permiso finalmente para los Juegos Olímpicos. Dijimos acá, se va Garnero, se fue. Después dijimos, Carlos Garazayer no va a ser técnico de la selección mayor. Y ahora, a tomar con prudencia esto. ¿Podría ser el nuevo técnico? Sí, podría ser. Pero responsablemente le decimos, hay una película que se está estrenando ahora, Federico, en Netflix, Mentiras Desesperadas. Entonces no entremos en esas cosas nosotros. No. No nos desesperemos, porque las mentiras desesperadas no conducen a buen camino. Ahora se estrena en Netflix, Federico. ¿Ya viste ahí? ¿Ya te sale? 2021, 17 episodios. 17 capítulos tiene. Sí, no, de ahora no, y por Yo eso. miro de Mentiras 6 como desesperadas. máximo. Entonces, nosotros no tiramos mentiras desesperadas. Vamos a esperar. Evidentemente es uno de los candidatos, sí, tenemos la fuente también que nos dice sí, Alfaro, se está viendo, nos interesa. Es más, le dije al colega, es menos de $600,000 la cláusula. Y entre hoy y mañana, ¿cuándo dijiste? Hoy y mañana. Entre hoy y mañana se espera acá la respuesta. Entonces, y está la pelota, porque no puede decir vos, él va a ser el técnico, ¿y qué pasa si él dice no? Porque un colega, bueno, son parte interesada ellos, ¿verdad? Dicen, no, para acá es más fácil clasificar. Eso pues le van a decir también a Alfaro. Pero, profe, ¿cómo se ha ido usted a Paraguay? Acá usted puede clasificar al mundial, no vamos a ir al mundial. Le vamos a respaldar. Alguna contraoferta pues puede hacer, ¿verdad? O le van a decir, usted acá trabaja tranquilo. Mire que Paraguay hace mucho tiempo que viene con... el avión viene con turbulencia. De acá del lado de Paraguay va lo que decía Dani, le van a decir, profe, vení, vas a ganar más dinero, vas a enfrentar ya a Uruguay, vas a jugar contra Brasil, acá vas a estar en la elite de Sudamérica, no es igual que
Costa Rica donde no están los, o sea, Norteamérica, donde no están los grandes, ¿verdad? Estados Unidos, México y compañía, ¿verdad? Venía acá el desafío más grande, vas a estar... Grandes desafíos hasta fin de año, por eso que decía Dani, el año que viene recién juego de Costa Rica. Bueno, le voy a decir, no, ¿qué te vas a quedar ahí, don Gustavo? Vení acá, nosotros te vamos a arroparnos, yo sé que vos nos vas a llevar... Acá cada uno va a jugar su partido. Algo que me llamó la atención, voy a contar la anécdota de Alfaro, y el testigo es Saúl Salcedo. Yo estaba en Buenos Aires, no recuerdo en qué ciudad, pero era una conexión para irnos a Buenos Aires. Creo que estaba en Salta. Y tenía que irme a Buenos Aires. Y fue Huracán a jugar un partido a Salta. Y me encuentro yo con Saúl, ¿verdad? Veo jugadores, evidentemente. Vos te percatás enseguida quién es que el jugador tiene. Vos a distancia sabés qué es jugador, ¿verdad? Los chicos mismos se percatan hoy, ¿verdad? Los niños, las niñas dicen, ese jugador tiene pinta de jugador, te dice. Y veo el plantel, ¿verdad? Y después sale Saúl y viene y me saluda. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Saúl? ¿Y qué hace vos acá? Me dijo él. No, yo vine acá un viajecito, me estoy yendo ahora a Buenos Aires. Nosotros nos vamos también a Buenos Aires, me dice. Y Batecovio Coave, le dije yo. Y bien, tranquilo, yo estoy jugando, me dijo, estoy bien, tranquilo, sin problema. Qué bueno. ¿Y quién es el técnico de usted? Le digo yo. Yo no sabía, no, y el profe Russo me dijo, me miró así como sorprendido. No, el profe Alfaro, perdón. El profe Alfaro me dijo, Gustavo Alfaro, nuestro técnico, me dijo, allá está, me dijo, y me muestra el señor, ¿verdad? Y él estaba impecablemente vestido, a diferencia de los jugadores que estaban con el atuendo deportivo, ¿verdad? De buzo y compañía. Y cada uno con su neceser y compañía. Y el matecito, ¿verdad? Y Alfaro estaba con con una persona que era evidentemente su cuerpo técnico. Ahora, ¿qué me llamó la atención? Bueno, terminamos la charla ahí con Saúl, bueno, éxitos amigos, mucha suerte, fuerza Saúl, nos vemos en cualquier momento, bueno, chao. Luego me llama ahí en guaraní, qué sé yo, ¿verdad? Y escuchaban a sus compañeros, pero Paraguay, tal cosa, bueno. Nos subimos al avión y todos nos vamos hacia el fondo. Y el avión tenía adelante el VIP, el sector, pero no era un avión de gran porte, era un avión mediano, pequeño, donde tenían, por decirte, solamente 4 lugares VIP o exclusivos, no sé cómo le llaman en la ejecutivo, sí, en la aviación, el business, el business, sí, el resto al económico, nosotros toditos fuimos al económico, sí. Y Alfaro fue al ejecutivo. Él fue al ejecutivo. Y recuerdo justamente, era una época que más o menos refrescaba y él estaba con un tapado, todo, su peinado a la gomina, así, ¿verdad? Y él en clase ejecutiva y después todo su plantel, todos los jugadores, incluyendo el que estaba hablando con él, su cuerpo técnico, atrás también. Solamente él se fue al ejecutivo. Y yo dije, pero me chocó eso a mí de Alfaro. Que yo me vio coa, dije yo. Hasta su asistente le mandó después todos sus jugadores. Ahí estoy viendo, Bruno, a los 19 años le llevó Alfaro a Saúl Salcedo. Tenía 19 cuando fue a Huracán. Y después te pidió por Alderete, después tener lo de Junior Alonso, tenés varios que estuvo, Pepe Cardoso. Entonces lo trajo bien veterano a San Lorenzo de Almagro. ¿Vos sabés cómo terminó ese ciclo de Alfaro en Huracán? No. Él estaba muy bien, la gente de Huracán enamorada, porque estaba haciendo jugar muy bien. Le dan el ejecutivo, entonces. Porque estaba jugando muy bien. Huracán de Costa Rica. ¿Qué pasó? Lo echan a Guillermo Barros Esqueloto de Boca, y Boca sale a buscar técnico desesperadamente. Y el elegido es Gustavo Alfaro.
Y Alfaro da una muy recordada conferencia de prensa donde más o menos dice, al hincha no le pido que me entienda, sino que le pido perdón. Así terminó el ciclo de Alfaro en Huracán y luego fue a Boca. Medio vende humo. Y entonces Ariel, te cuento, es un gran animador de las conferencias. Gran animador. No, de lo que escuchamos, ya me sonó luego cuando... ¿Cuántos años tenés que callarte? Y cuántos vamos a escuchar otra vez. Alfaro comentó varios mundiales y Copa América para Caracol. Caracol Colombia. Maneja muy bien el... O sea, él dirigió Deportivo es un Cali. hombre verborrágico de buen hablar. Él no es como Peckerman y Escolari, que tienen 74 y 75 años respectivamente. Tiene 61 ahora, pero tiene una experiencia tremenda porque él joven empezó a dirigir a los 32 años. Ya empezó a ser técnico. Pero veamos, me llamó la atención lo de Ariel. ¿Y cómo dijiste vos? Parece medio vende humo, dije. No, vende humo y a lo Vende así, humo y. Sí. O sea que porque rompió con Huracán y se fue a Boca. No, por lo que dice. No, por lo que dice. Y la vez pasada parafraseó a 3 autores universales, te digo. Sí, no, pasado, ya seguimos con el tema Alfaro. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrir los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Beko, Live Like a Pro. El torneo más antiguo de selecciones va llegando a su fin, pero con Apostala podés disfrutarlo mucho más. En esta copa tenemos 100% fe en tus apuestas. Por eso, con cualquier combinada que hagas en www.aposta.la, estás participando por más de 200 vales de apuesta. En esta copa somos 100% Apostala. Asegura el éxito de tu parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizo con queso, Viena, butifarra, parrillero y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa, lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Consultas, emergencias, análisis y más. Tu salud es nuestra prioridad. Contáctanos hoy al 021-237-1300 o al 0992-80-9000. Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Vos sabés que no sé. No quiero ser pájaro mal agüero. Me trae mal la espina esto. Está empezando mal. Esto es de cláusula de... Ayer ya hablaba un presidente del Club de Costa Rica, nos va a robar nuestros técnicos. ¿Por qué no le traemos nomás a Escolari? Escolari es un tipo experimentado también, no sé. Decís que o Alfaro es más... Que decís que este tipo de maniobras puede terminar mal, ¿verdad? No sé qué decirte, no arranca bien, no tiene sacarle su técnico ropaje, a otro. Que nace torcido, crece torcido, no sé. ¿Cómo te voy a decir? Porque a mí me gustó mucho cuando Federico trajo la noticia que dijo, ya no se va a ir más a Paraguay a querer como convencerle al técnico, a que la ciudad tiene esto, que vas a vivir en el edificio tal. No. Acá el que reúne el perfil y que dice quiero ir a dirigir. Lastimosamente Peckerman, por ejemplo, ahora está ya en negociaciones con la Federación Ecuatoriana, que dicho sea de paso, la Federación Ecuatoriana le adeuda a Alfaro $4 millones que no le pagó todavía. Y el otro Ramón Díaz se fue a Brasil. No, al otro lo agarraron tarde. Ya le agarraron tarde. No es culpa de... No es culpa de Ramón. Ya había una negociación, ya estaban para firmar. Sí, estaban mucho negociando con y este de Alfaro, me digo que...
los costarricenses no tienen una maldición o qué, no sé, será, porque están tiracutas, no sé, si hay, lástima no le preguntamos a nuestro colega costarricense, yo no sé si me hago entender, pero, pero no sé, querer llevar una sí, cosa ajena, allí está el tema, pero al origen, la forma, el origen, la forma, Alfaro tiene en sus manos la posibilidad de descartar de raíz, esto no hizo, es un desapo, y ¿qué queremos hacer? Hacia allí, pero, y salvo que no sé, Alfaro tajantemente sabe y diga, señores, yo rompo mi vínculo, me encanta el desafío de ir a dirigir la selección para y algo, eso va a haber, porque si no, no se explica, no, si no por se eso trata te digo, descartaba. no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿verdad? Pero si le tenés a Colari y no firmó todavía, no sé. La ventaja lo que pasa es que la ventaja que, a ver, hay una ventaja que hay que reconocer que tiene Alfaro. Sí. Alfaro está dirigiendo. En ritmo. Alfaro está en ritmo. Sí, Alfaro es más joven. Alfaro es seleccionador. Con esto no, Colari fue campeón del mundo. Pero ya es un señor más adulto, ya está ahora sin dirigir. Yo hasta te colocaría otro punto. Pros y contras, ¿verdad? Yo te pondría como contra esa virtud que tiene Felipão. Él nunca administró pobreza en materia de selección. Él dirigió Brasil y Portugal. Mientras que Alfaro es alguien que administra pobrezas. Sí. O sea, no se puede ignorar que palmarés tiene más el brasileño, pero sumándonos más a lo otro. Yo creo que este día y medio que citaba Federico es el análisis netamente deportivo que va a hacer Yo lo que Alfaro. no quiero es que nos quedemos como que la Asociación Paraguaya de Fútbol le escamoteó el técnico. Porque ayer ya leímos esto. El título lo decía. Sí, el dirigente de Herediano le quiere robar. Paraguay quiere robarle el técnico a Costa Rica. Y bueno. Administrar pobreza. Yo nunca me voy a olvidar porque era un técnico con cierto prestigio. Él vino a dirigir a Huracán que no tenía jugadores. No tenía arquero, por ejemplo. Cuando Libertad le gana primero en Buenos Aires, después la revancha acá. Y él dirigió con una ropa, me acuerdo, bien llamativa. Y después termina haciendo una gran campaña. De la Sudamericana 2017, creo. Sí. Él no quiso dirigir el de Buenos Aires porque no tenía jugadores, pero ya era técnico. Claro, y él estuvo tipo en las gradas. Exactamente. Y Libertad le gana 5 o 6 a 1 le gana. Así le ganó, sí. Era un Huracán que se viene todo el plantel. Y después vino a dirigir el partido de vuelta, bueno, y después hizo una muy buena campaña en Huracán que hizo que se lo lleve de Boca. ¿Cuál es su estimado? Administrar pobreza. No, siempre estaba, pero esa vez dirigió con una... Yo sé quién era un compañero y se llamaba la atención porque era tipo un jogging que parecía un pijama. ¿Un jogging? Un jogging. Jogging. Sí, conozco. Sí, no era ni buzo. Pijama. Sí, claro, eso con cuello redondo, sí. Y llamaba bastante la atención, me acuerdo, en Cancha de Libertad fue el partido. Y después terminó haciendo una muy buena campaña en Huracán. No. Ahora, ¿por qué Alfaro en tantas ocasiones le dijo no a Cerro? Le dijo no a Libertad, le dijo no a Horacio Cartes, le dijo no a Alejandro Domínguez. ¿Por qué diría así ahora? Porque ahora está en Costa Rica en una selección que quiere reconstruirse. Porque también manejemos realidades. Acá cuando decimos los jugadores que vienen acá, no vienen en su mejor momento. O vienen, hace poco dijimos, hace cuánto que los hinchas del club donde está el jugador en cuestión le están llorando como Chico da Silva. Siempre es los Brock, Prato mismo, cuando en Defensa y Justicia no está. Entonces, esa es una realidad. En ese momento, el que te dice no es porque entiende que Paraguay no es la mejor opción. Hoy tampoco es, pero justamente citábamos, porque en la transmisión, Bruno, del Costa Rica 2, Paraguay 1, vos nos decías, nosotros, ya ese tendría que ser el técnico de Paraguay. Y teníamos un consenso. Claro, ¿y qué dijimos? Creo que lo dijimos al aire. Y si en la transmisión, sí. Bueno, y eso te estoy diciendo. Increíble, dijimos, bueno. Y si este es el técnico, ¿por qué no le busca a Alfaro? Yo creo que hay lo que tienen en común los Barros que el otro que Alfaro, que luego le dijeron que no a Paraguay antes de Boca. Porque claro. Boca, vos sabés lo que es el mundo Boca, ¿verdad? Sí. Más para el argentino. No, los Barros que el otro también le dijeron... Boca te... Los Barros que el otro le dijeron que no... absorbe, te atrapa, es un imán. Le dijeron que a no... A veces te devora también. Sí, lo devoró los dos. A uno siendo finalista de la Copa Libertadores, incluso como los mellizos de Madrid, ¿verdad? Pero el tema, los dos ya pasaron por eso. Claro. Si para un técnico está la selección Boca o River, es el ABC del técnico argentino, después salir afuera. Alfaro ya cumplió con uno, los mellizos habían cumplido cuando después le dijeron que sí a Paraguay.
¿verdad? Porque venía de Estados Unidos, ya tenían otra... por eso mencionaba estos ejemplos que ahora sí yo creo porque ahora claro. sí. Porque en ese momento de la transmisión, la primera respuesta era, no, seguramente tiene una cláusula alta y porque el camino, eso es objetivo, el camino está más allanado, el camino es más accesible para ir por la ruta CONCACAF que la ruta CONMEBOL. Entonces, en ese momento cuando vos decías, era bueno, pero estamos hablando de alguien que no está disponible. Se nota que ahí en los pasillos o en ese mismo momento en Austin se habrán codeado, ¿y este cuánto gana? ¿Cómo está? Ah, pero tiene recién fixture. Eso es lo que cambió de por qué alguien hace 5 o 10 años te decía rotundamente que no. Y vos mismo también cambiaste. Hoy, ¿hace cuánto que una federación dice, no, nosotros sabemos que tenemos que volver a la antigua, nada que... Nunca estuvo la vara tan baja en el sentido de cuando se habla de una propuesta. ¿Por qué? Por eso cuando vos preguntabas, yo te decía, lo más alejado de Garnero, cuando se mencionó lo de Garnero como sucesor de Barros Esqueloto, era todo lo contrario. No, ¿qué seleccionador si está 2 o 3 días? Acá tiene que ser alguien que conozca profundamente el fútbol paraguayo, el día a día, no importa que no tenga jerarquía. Y ahora es como, no, volvamos nomás otra vez al chip de ¿qué seleccionador? Porque antes decía, y cuando vino Martino, cuando vino Marcarián, cuando vino Carpellán y cuando vino Maño, ¿eran seleccionadores? Se terminó ese debate. Ahora tiene que ser seleccionador, tener experiencia, saber llegarle a los jugadores. ¿Sabes que cuando vos comentabas tu anécdota esa de Salta? Hasta me vino a la mente lo que nos dijo Figueredo y después creo que ahí se percató y puso freno de mano. Como cuando me parece que a veces hay que darle, y puso el ejemplo de los hijos, un poco de hambre y un poco de... porque hambre y frío, digo. Entonces, distancia, pero a la hora de... todo, o sea, no, si repasamos la nota con Figueredo, yo le dije, como él estaba ayer cerca mío en la transmisión de Argentina, no sé si vos escuchaste, por eso te pregunté. Yo le dije, Federico, estoy rememorando ahora, hoy hacemos Uruguay-Colombia, Dios mediante, a las 19 horas arrancamos la previa a las 20 del partido. Ayer hicimos el partido de Argentina que clasificó frente a Canadá, pero fácil, podían jugar 3 días y Canadá no iba a marcar un gol. Bueno, aparte de Poli, ese pase lo ha sido extraordinario. Nosotros no hacemos una jugada de esa naturaleza, el espacio al vacío, nosotros no hacemos nunca el pase al vacío. Bueno, no, yo le decía a Federico, pero Federico, yo no sé si me tomó el pelo a mí Figueredo o qué fue lo que pasó. Pero escuchamos ahora nomás se me está cayendo la ficha. Yo le digo, le puse como ejemplo, y viste el colectivo de los 8 que puso Gustavo Alfaro, y se rió él. ¿Por qué así no jugamos? Este es el modelo, y sí, eso es lo que estamos buscando, y se reía. Y después me dice, te voy a invitar al Consejo Ejecutivo de broma, ¿verdad? Pero después, sentís que tus compañeros, perdón Federico, vos sentís que tus colegas, quienes integran el Consejo Ejecutivo, piensan un poco de la misma manera, o el propio Robert Harrison está pensando de la misma manera? Sí, pienso que sí, pienso que vamos a estar de acuerdo. O sea, buscar un técnico con experiencia, seleccionador, y que se acomode él a la selección y no los jugadores al técnico. Más o menos eso es lo que... Ahí le diste en el clavo, eso que dijiste último me gustó. Que se acomode él a la selección. Y yo creo que es lo más rápido y lo más... es lo más práctico en estos momentos, doctor, sinceramente hablando. Y dejemos de inventar cosas. Totalmente. Vos sabés que yo fui abusivo ayer. ¿Puedo contarte? Yo le dije ayer a los muchachos, a mí... ¿Saben qué? Si me preguntan cómo ganar, no me interesa. No quiero perder, no me interesa cómo ganar, quiero ganar, no importa si gano, no me voy a ruborizar. Si defendemos con 4 zagueros centrales, 4 volantes y 2 delanteros, el 4-4-2, y ganamos. Y ganamos inclusive con un centro cabeza y gol. Ganamos, no me interesa. Así mismo, coincidimos tanto que le quiero llevar a Bruno a la comisión. No. Y Alfaro. Y previo a la entrevista que él ya estaba escuchando, estábamos poniendo como ejemplo a Alfaro y el colectivo ese de 8 jugadores marcando contra Brasil. Claro.
Y vos sabés que, mira, que hay que tener una confianza importante. Hablo de Alfaro, desde el lado de Alfaro, porque como dice Dani, zona de confort totalmente es decir, me voy a ir otra vez al Mundial 2026 con Costa Rica, porque eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Naturalmente va a ocurrir eso, ¿verdad? Y prefiere venir a solucionar y venir a entrar en el medio del caos y ver la forma de solucionar un gran inconveniente que tiene la selección paraguaya. Porque fácil hubiera sido... Pero si él analiza, porque él lo que dice es, va a analizar, entonces, según la fuente que tenemos, ¿verdad? Pero no te dice va a no. analizar los jugadores. Y acá, vamos a la pregunta. Ega, por favor, ¿tenemos o no tenemos jugadores para levantar cabeza? Porque los jugadores de Costa Rica declaran, acá uno de los compañeros está haciendo recordar en el grupo, que los jugadores de Costa Rica declararon que le dio jerarquía y otro aire al vestuario de Costa Rica. Los jugadores declararon, no es que declararon otras personas, los mismos dirigidos por Gustavo Alfaro. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario, y comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Este miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y muchísimo más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Ramón Díaz presentado oficialmente en Corinthians. ¿Qué dice el informe del Cruzeiro? Brevemente nomás leer. Para mí es una bola esta. Discúlpenme la palabra. Es una mentira del Cruzeiro para retenerlo al jugador. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vos lees y dice suscribo absolutamente. Una supuesta revisión médica. No sé que yo cuando comencé a leer me asusté. Yo me asusté porque pensé que no había pasado la prueba médica. Sí, ¿verdad? Yo también. Pero sabes que esa fue la reacción dominante de los hinchas del Cruzeiro. Es más, los hinchas del Cruzeiro después le dicen, qué buena broma CM, porque me asusté en serio que se había caído. Lee vos con tu portugués fluido, Ariel. Se entiende bien, se entiende bien. Se entiende muy bien. Muy bien se entiende. Vos sabés que la otra vez, previo al partido, estaban pasando tu grabación de cerveza. Porque Chumbo dijo la cerveza, pronunció. Viste que él... no, él maneja. Y vos sabés que hoy, malo, o sea, enseguida agarró y pegó. ¿Cuánto cuesta a cerveza? Ô Ariel, tem uma coisa, uma consulta aí, cara? ¿Cuánto cuesta cerveja? Y Chun decía, cerveza. Y sobraba. Refrigerante. Sobraba, Chun. Y después pegaba. Ariel, ¿vos crees que fue así? Bueno, es muy posible. No. Ariel, ¿qué dice, Fabio? ¿Qué dice el informe? Y después vamos al disparador. ¿Tenemos o no tenemos? Si Alfaro tiene que mirar la selección paraguaya. ¿Tenemos o no tenemos materiales? El Cruzeiro informa que durante los exámenes y test físicos del volante Fabricio Peralta realizados para la concentración del vínculo definitivo con el atleta y el club, fueron identificados déficits de fuerza y desequilibrio muscular. No tiene fuerza y canguila tipo. Y después, y déficit muscular. Y desequilibrio muscular. Desequilibrio muscular. Y déficit en fuerza. Y sí, Canguil llegó débil. De esta forma, Peralta no estará disponible para la selección de Paraguay para la disputa de las Olimpiadas de Francia. Ya está, y en las próximas semanas realizará trabajos específicos del Departamento de Salud. Gracias, me pone nervioso. Gracias, Fabio. Porque ya es bola. Es para decirle no a la selección. Es para decir,
¿Sabes qué? Se va a quedar este muchacho a Mucho trabajar tecnicismo acá. ya va. Mucho, sí, sí. Fuerza, equilibrio, desequilibrio. No. Agregar palabras para decir no. Qué baja importante otra vez será para las Olimpiadas. Mira que ayer estábamos contentos con lo de Gatito, lo de Valbuena, pero mira, hoy... Fíjate el contraste, mientras Cruzeiro inventa un comunicado para decirle que no, porque seguramente de palabra le habrá dicho que sí. Porque acá Pablo Rosso inclusive dio la fecha de qué día tenía que llegar él. ¿Se acuerdan que insistimos acá? El representante claro. de Fabricio Peralta que hizo la operación del lado brasileño, porque acá hizo el grupo Vitar. Sí, la escuadra. Bueno, el representante había dicho, en principio sí, pero Cruzeiro va a ver cómo está en la tabla, nos dijo ya. ¿Se acuerdan? Los oyentes son testigos. O sea que iban a mirar ellos. Y al no haber gran modificación en la tabla, entonces le descubrieron a alguien que no jugó un solo minuto en la Copa América. Que llega a yo te entendería si eran los otros mediocampistas, ¿verdad? Cuba, Villasanti o hasta el propio Damián Bobadilla, hablando de jugadores que están allí en Brasil. Seguramente le dijeron a la PF, sí, te vamos a prestar. Después vieron, ¿qué le vamos a prestar si pagamos esto? Entonces, ¿cómo hacemos? Y vamos a colocar el texto que leyó Fabio, que no pone en peligro su contratación, tampoco corre peligro su estado físico, pero él a París lo que no se tiene que ir para que siga aumentando el desequilibrio de fuerza y de masa muscular. Y el contraste de, justo se nos cae un titular que gracias a ese preolímpico lo vendieron a Cruzeiro, y ayer, por ejemplo, el primer gol de Argentina marca uno que va a estar en los Juegos Olímpicos como Julián Álvarez. Ustedes son Alfaro y van a mirar el plantel. Vamos un poco, es el disparador. ¿Tenemos o no tenemos jugadores? Si son Alfaro, ¿qué van a decir? Billetera personal, ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy 10% de descuento cargando combustible en las estaciones adheridas de Copetrol y comprando en Copemarket. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descárgala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago Expresia, que pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para tu voz y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Este mes en Sueñolar vuelven los días de ensueño, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además tenés 45% off en todos nuestros locales con tus tarjetas de crédito de Itaú y hasta 10 cuotas sin intereses. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y empezá a realizar transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Te invitamos a visitar el stand de Ochi en la Expo 2024 del 6 al 21 de julio. Vas a encontrar deliciosas comidas y una buena variedad de aderezos para todos los gustos. Los más pequeños podrán divertirse en el parque. No te pierdas. Vení y viví una experiencia culinaria única en un espacio ideal para pasar un rato agradable en familia. Te esperamos. En NGO Saeca celebramos 79 años, donde nuestro pacto de confianza marca la diferencia en el mercado, con marcas de calidad y de reconocimiento nacional e internacional, el mejor asesoramiento y atención, cobertura a cada rincón del país, garantía y el mejor servicio postventa. Ese es el gran pacto que cumplimos contigo hace 79 años.
Vos sos Alfaro, Ariel. Si no voy a analizar si no va a pasar por un tema económico, no. Ni en pedo vengo. ¿Qué? Yo soy Alfaro. Salvo que sea una plata, un dineral. Ni loco. No hay futuro. Hoy esta mañana estábamos mostrando en el canal colega, Canal 9. Gómez Portillo salía a la concentración y los hinchas se abalanzaron, formaron le fila. pedían autógrafo, él bajó su vídeo. ¿Estás seguro? O sea, para vos no tenemos jugadores. O sea, yo si soy Alfaro, voy a analizar y voy a mirar. Según vos ya sos Alfaro y ahora. Soy Alfaro. Espera, prepárame el discurso Alfaro, sí, Obi. Espera, vos ya sos Alfaro. Sí. Para vos, ni en pedo venía. ¿Cómo fue que dijiste? Ni loco. Ni loco. No. Yo Alfaro, me quedo en Costa Rica. Voy a mirar post Tata Martino que hay. No, los resultados. yo no coincido ¿Cómo está yo respeto. Después ya da mi opinión. Está bien. No, yo creo Vos me decís, Alfaro. Yo creo que acomodando las piezas y jugando con una alineación y dándole confianza. Y no pudieron acomodar, desde Martino hasta acá no se pudieron acomodar las piezas. ¿Y por qué nos equivocamos con los técnicos? Porque los técnicos no confiaban en los jugadores y no eran prácticos. Ojalá. O sea, para vos entonces, vos Alfaro no venís. No. Vamos a Federico. La parrillada completa con los embutidos de Pollos Don Juan, chorizos con queso, parrilleros, botifarras, salchichas y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Con los televisores TCL, viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 12 de televisores en el mundo, patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Hemingway dijo un día: el hombre necesita 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Yo tengo 61. Entonces ya aprendí a callar. ¿Cómo? Espérate, entonces como un año, pero no le falta acaso. ¿Veamos? El hombre necesita 2 años para aprender a hablar. 2 años para aprender a hablar, sí. Y 60 para aprender a callar. Sí, 60 para callarse. Yo tengo 61. Bueno, ¿y le falta 1 entonces? Entonces ya aprendí a callar. Sí, pero que ya está. ¿Y ya aprendí a callar? Ahí, ya está. Ya está grande. Ya vio muchas cosas. Pero igual le respondió, o sea, llegó a su objetivo, ¿verdad? Que era responderle a Borja, ¿verdad? Por eso él dijo, supuestamente, para que no iba a decir nada, pero al final... ¿Cómo era, Fabio? 2 para hablar y 60 para escuchar. 62 para callar. Para aprender a callar. Ah, 60 para callar. Y sí, bueno, y 2 para... A los 2 años uno aprende a hablar, decía, y a los 60 uno aprende a callar. Ah. O sea, 60 años callate y 2 años lo que tenés que hablar. No. Es lo que dicen, nomás que a partir de los 60 años ya vos tenés demasiada experiencia para claro, contestarle a alguien. No hizo retroactivo, no hizo suma. Claro. De los 60 nomás ya le puso. No, pero espera, ponemos otra vez lo que... No. La última, espera, Federico. El hombre necesita 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Yo tengo 61. Entonces ya aprendí a callar. Bueno. Federico, vos sos Alfaro, ¿venís?
por plantel, por jugadores. No, y por un montón. Estaba hablando, ¿cuándo vuelve la eliminatoria allá, Dani? En junio. Ariel dijo junio, ni loco. En junio del 2025. Claro, pues ellos juegan tipo un tramo así cuando final. Terminen nuestras eliminatorias. Claro, no, sí, yo vengo. Vengo, me instalo vuelta en el cono sur. Acá pues todo lo que haga va a tener rebote en Argentina. Como dicen, los que vienen en auto están a 10 horas. Buen nivel de vida. Jugadores, creo que siempre mostró preferencia por jugadores paraguayos, ¿verdad? Entonces debe ser uno más que cree que puede, así como los mellizos miraban al Mirón, a Gustavo, que los tuvieron y dijeron, no, acá hay grandes jugadores. Alfaro tuvo a Junior, Salcedo, al Pepe Cardoso, un profesional de la Gran 7, ya en su parte final, y comulga, se nota con el tema de Paraguay, y va a ser la única competencia que va a tener, repito, va a estar en un país que tiene mucho rebote hacia Argentina, que es lo que le interesa a la mayoría de los técnicos, tener ese, cuando juegue Boca River, ESPN le va a llamar para preguntarle cómo ve el clásico, todas esas cosas que siempre se dieron con Ramón, con Garnero en menor medida, con Berizzo tampoco, porque Berizzo no es que tenía mucho arraigo en Argentina, ¿verdad? Pero Alfaro sí lo tiene. Marcó una época en el tema de Boca donde fue discutido, aceptado lo que hizo en Huracanes, Quilmes, San Lorenzo Almagro, cuando consiguió el triunfo en aquel momento de traer a Paulo Montero de Europa y a Pepe Cardoso de México. O sea, un técnico que tiene ya su bagaje bastante importante, y me parece que con mejora económica, con ilusionarse nuevamente con un grupo de jugadores que todos te dicen, che, ¿qué pasa con esto que en la selección no pueden jugar? Debe estar al tanto lo de Ramón Sosa, lo de Enciso, ya repito que lo conoce a Junior, como no a Gustavo Gómez. Entonces me parece que hay mucho como para que venga. Y es más, si le va medianamente bien, va a ser un gran paso en su carrera. Si queda fuera, va a ser uno más. No sé quién era que dijo, el colega de Costa Rica decía, ya fuimos a 6 mundiales. Costa Rica del 90 ya fue a 6 mundiales, pero Costa Rica también tiene un recambio que es bastante malo por lo que vimos en esta Copa América. Entonces yo creo que está el tema para venir. Lo conoce a Valdecanto también, lo de conocer a Pablo Rosso, o sea, no van a ir a un lugar ajeno. Habrá tenido alguna charla previa, si es que acepta entre hoy y mañana venir. Entonces yo, si fuera él, vendría. Santiago Arzamendi ya está entrenando con el Cádiz. Fabio, Dani, ¿quién tira la moneda, muchachos? ¿Quién opina primero? Dani, vos sos Alfaro y tenés que mirar el plantel de Paraguay, la selección, ¿dirigido o no Paraguay? Arcoiris, Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Redutese, ahora Tuti. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690, 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique, sí te conviene. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021
218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumple tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Y obviamente nos gustaría ser Brasil, nos gustaría ser Colombia, nos gustaría ser Argentina, nos gustaría ser Uruguay. Somos Costa Rica, humildemente. Como decía Serrat, andamos con lo opuesto. Pero yo les aseguro que con lo opuesto, yo personalmente, Gustavo Alfaro, yo me siento muy orgulloso. Andamos con lo opuesto. Señor Cham, vos Alfaro, ¿venís o no venís? Hasta ahora tenemos un no rotundo de Ariel, dijo ni loco. Posiblemente el único. Federico. Alfaro que no viene. Y espera, ¿qué opinas? Amigo, vos ya sos Capli, también ya sabes, ya sí, si te tomo. Ya intuyo. Federico dice que sí va a venir, que hay material. Yo solo vendría si es que me aseguro económicamente una gran diferencia, independientemente del plantel. Porque también, alejándome 2 pasos, quiero ver cómo terminaron los profesionales que dirigieron a Paraguay. Y en ese círculo, ellos todos se conocen. Y acá la inestabilidad es imperante. No hay estabilidad. Pero me asusta, hasta me da la impresión de que Alfaro ya habrá hablado luego con Garnero. No te digo Garnero, nomás los otros también. No, ya sé, pero claro, pero el último, che, Daniel, tenés varios Iberizo, los mellizos. ¿Cómo el tema? Con Garnero capaz tiene una relación más... con los mellizos también. Claro. Porque creo que ellos hablaron mucho cuando uno tomó y el otro le dejó boca. Y ayer cuando hablamos de la función de Valdecantos. Entonces, todo bien con el romanticismo. O sea, vos, Dani, crees que Alfaro, o sea, si vos viene Alfaro, acá, vos ya sos Alfaro, vos por la diferencia económica venís. ¿Te acuerdas de ese ranking que vos después subsanaste con el tema de que se habló mucho que Garnero ganaba 3 millones? No, 2, inclusive por después eso, Marca otra vez por eso. Sabiendo que pueden haber esas imprecisiones, como ocurrió con el ex DT paraguayo, de la selección paraguaya. ¿Sabes quién era el peor? Alfaro. Porque pusieron allí un canadiense que no era Jesse March. Entonces, yo voy al tema porque se sabe cuál es el perfil y... ¿Cuánto figura ahí? ¿1 millón nomás? No, ni al millón llegaba. O sea, si le van a pagar lo mismo que Garnero, él prácticamente estaría triplicando su sueldo. Por eso los el dos contrato colegas... va a ser hasta el último partido de eliminatoria. Claro, va a ser por 2 años. A mí la fuente me dijo que si cierran ahora, sea el técnico que cierren, van a cerrar hasta el fin de las eliminatorias y con renovación automática para el Mundial. Así mismo. Pero acordate que también con Guillermo Barros que muy lógico. Pero hay otro que pero justo voy hasta diciembre alguno. con Guillermo Barros Esqueloto. No tenía ese contrato. Garnero no tenía ese contrato. No, Garnero no. Este que viene sí va con Barros Esqueloto era hasta la Copa América. Y acá les dije, ¿qué pasa si no clasificamos? Porque esa Copa América no es la que piensa la APF, que cualquiera se clasifica. Bueno, pero Chun, por eso te estoy diciendo. Vos no contestás, qué difícil es contigo, porque yo solo ¿vení o no vení? En el medio está, vos me decís que si es diferencia económica, vengo. ¿Cuándo termina nuestra eliminatoria y cuándo termina la de CONCACAF? Yo voy a dejar buenas migas en Costa Rica. O sea, ¿vos venís entonces? Con lo que te dije desde lo económico. Y sí, triple, le va a pagar mal la APF. 4, 5... Porque yo sé cuán desesperado está y yo sé cómo vos te manejas, asociación. Porque vos decís, no, el técnico anterior estaba para hasta la Copa América, pero lo echaste en el primer combo. Después trajiste a alguien que veo acá y dije, no, tiene que ser el que conozca el fútbol paraguayo. Yo sé con quién estoy lidiando. Porque el tema del plantel, todito te van a decir. Te pongo en la columna de que venís. Sí. Y asterisco, con el feroz asterisco.
Económico, feroz ponemos. Sí. Económico. Sí, sí. Bueno, vamos ahora con Fabio, por favor. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Desinfectante Bacterikill. Elimina el 99,9% de bacterias, hongos, virus y te protege del COVID-19. Bacterikill elimina los malos olores y deja un agradable aroma que perdura por mucho tiempo. Bacterikill con el sello de garantía base. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Tapero Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales y transferencias a todo el mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Como decía Serrat, andamos con lo opuesto. Pero yo les aseguro que con lo opuesto, yo personalmente, Gustavo Alfaro, yo me siento muy orgulloso. Del derecho y del revés, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Bueno, ponele para Ancho Perfil media hora esa música. Fabio. Yo creo que yo siendo Alfaro me va a seducir el proyecto deportivo. Yo creo que hay plantilla y si bien le puede asustar los partidos de Paraguay en la Copa América, a mí me parece que puede ver que puede consolidar un grupo de jugadores. No hace falta hacer tantos cambios de regeneración de futbolistas mucho más jóvenes. Por ejemplo, por decirte, si él quiere armar una línea de 3 contra Brasil en las eliminatorias, tiene a Gustavo Gómez, le va a sumar a Balbuena, a Alderete. Creo que con eso, midiendo un poco lo que tenía en Costa Rica, va a decir, bueno, acá tengo un poco más de material. No, en la Copa América no levantaron vuelo, pero yo puedo hacerles levantar vuelo. Por eso que él dice, ¿verdad? Está en lo opuesto, ¿verdad? De lo que es Brasil y lo que es Uruguay y Argentina, los grandes favoritos de Sudamérica. Después hay grandes desafíos, por ejemplo, consolidar un arquero, que hasta ahora no pudimos consolidar. Creo que él lo puede lograr desde su trabajo. Buscar un lateral derecho que no tenemos en estos momentos. Y de mitad de cancha para arriba, me parece que de mitad de cancha para arriba tenemos suficiente material para acompañar a todo este proyecto. Diego Gómez puede ser el abanderado de su grupo de trabajo, de cómo quiere trabajar Alfaro. Y yo creo que teniendo a Enciso y a Ramón Sosa, a mí me va a entusiasmar la idea de tomar la selección paraguaya. Creo que hay material. No se utilizaron bien los materiales, claro que no se utilizaron bien los materiales, pero yo creo que viniendo de él, me parece que tiene una confianza importante como para ver que puede crecer este grupo, porque, repito, va a ir al Mundial en 2026, pero si él está analizando, ya le da tiempo a la APF para analizar lo que pueda tener en materia de jugadores, creo que es un paso que él está dando para hacerle un guiño a la selección paraguaya y venir a disputar las eliminatorias a partir del próximo mes, tener todo eso, esa adrenalina de jugar con grandes rivales y el gran desafío de, estando tan mal la selección paraguaya, algo bueno puede surgir de todo esto. Hoy a las 3 de la tarde, la otra semifinal, ayer pasó España, lo dio vuelta frente a Francia, Inglaterra, Holanda, Países Bajos, Netherlands, no sé más cómo decirle, Holanda. A las 3 de la tarde, partidazo, señores, hoy para conocer la gran final que va a ser el domingo. El domingo tenemos final de Copa América, final de Wimbledon y final de Euro. Está terrible la mataola. Son dos hinchadas, hinchadas, porque antes, peor en la época de los hooligans era peor, ¿verdad? Yo me acuerdo que en Italia 90, ¿te acuerdas, eh? Sí. Le mandaron a jugar a una isla. A Cerdeña. Hermosa, cuando no estaban los hooligans todavía y Italia no quiso saber nada. Y el recuerdo, llévenlo allá, le digo. El recuerdo de Heysel estaba muy fresco latente. Todavía. Entonces el grupo F le dijeron, ¿dónde lo ponemos? ¿En Roma, en el sur, en el norte? No. A todo eso se lo manda a la isla. Sicilia y Cerdeña
y también para completar el grupo estaba Irlanda. Inglaterra, Irlanda, Sí. Holanda No, y Egipto también, Egipto. también Sí, que son- y ese fue el grupo de los empates. que son bravos, sí. Pero vos sabés que Y vos sabés Cerdeña que- es uno de los puntos turísticos Sí, más claro. visitados No, con claro. Venecia, Roma, y está ahí cerca de las islas, es hermosa, el agua, carísimo que cuesta irse ahí. Claro, No, pero yo me en acuerdo esa que época íbamos- era Por cualquier por el tema de persona la ahí de seguridad, Cerdeña. sabes que vayan todos allí, si se van a matar, mátense Claro, allí. porque fueron Ah, como que vengan acá. sitiaron la isla. O sea, que le helicóptero. tiraron en un rincón ahí Así como para que mismo. en la isla esté tipo... Arréglense ahí. Y ahora estoy viendo Y la paralelamente emboscada decían, terrible. usted turista que no se vaya durante el verano. ¿En qué ciudad se juega hoy el partido? En Dortmund. Ahora está viendo una partida holandesa, asaltaron un bar donde estaban los ingleses. A la pucha. Y ligaron como loco porque le agarraron mal, le agarraron desprevenido a los ingleses, ¿verdad? Le fueron 200 contra 50, le pegaron. Pero, aparte Holanda ¿Pero quién tiene le más. pegó a quién? Los holandeses a los ingleses. No, los holandeses tienen juria muy bravo también. Fuerte. Bueno. Johnny, ¿cómo te va Móvil Ex Bri? Hola Bruno, buen día, saludos para todos. Contestá después y vamos a la información de Olimpia. Johnny Sí, tuvo vos sos un Alfaro. trato con Alfaro, ¿verdad, Johnny? En el 2007, Johnny. Sí señor, en ese sudamericano sub-20 que se jugó en nuestro país, Colombia tenía su sede en el este, lo compartimos con Ariel. No compartimos noche ni otra cosa, pero sí cobertura con Ariel Julián. Claro, en el Ciudad del Este. Sudamericano. Y es una persona, me tocó compartir hotel con el equipo de Caracol de Colombia y era muy, no sé si siendo parte de la prensa era accesible. No, vos sabés que, bueno, pero también en Mundial, yo le hice en un Mundial una nota en la previa al partido de Paraguay contra Japón. Estaba el en eso, que también estaba Chilaver como estaba para México. Ese tipo de escenario de madera, ahí cerquita de la tribuna. Y estaba él por el turno y después de que baje, porque ya tenía un conocido, era Gustavo Alfaro y también se prestó tranquilamente por el celular, hablando. Tiene ese don de gente de repente, más allá de lo que puede ser su condición de buen, mal técnico, declarante, pero don de gente sí, tranquilo. Sí, señor. Y si por ahí Federico viene, tenemos que... A mí me encanta Federico cuando me doy cuenta que la persona sabe y habla bien. Me parece que le asusta un poco al paraguayo cuando alguien aparece como Alfaro, por ejemplo, que como dijo el colega, tiene verbo, dijo el colega, y me parece que hay que escucharlo, no asustarse. Ariel dijo medio chantita, dijo, no creo que el señor Alfaro sea chantita. No, claro, es muy común que no pase. Johnny. Señor. Hablando de... No hubo respuesta, Johnny, porque salió un ratito. Sí, ¿no? se fue a buscar su Por café. eso. ¿Cómo puede ser que en Olimpia se hable de un refuerzo para diciembre propuesto por Palermo cuando sabemos que Palermo puede ser producto de resultados, ¿verdad? Pero ¿viste el tema de ese jugador de gimnasia, creo que es? Defensor. Morales. No. ¿Cómo es, Fabio? Bueno, ya te ves. Colazo creo que es. Colazo lateral izquierdo. Viene la información de La Plata, ¿eh? Mira que Federico, hace poco también me llegó una captura de pantalla de supuesto interés de Martín Palermo, que habría tirado el nombre de Héctor David Martínez. Acá está Nicolás Colazo, es Boca. En Boca, sí. Compañero de Palermo, sí. El lateral izquierdo. Sí, 34 años. Ha de estar veteranísimo ya Colazo, Federico. 34 jugando en gimnasia, que para diciembre sería factible si levanta la sanción. Pregunto nomás cómo puede ser tan... con un fútbol como el nuestro y como todo el fútbol internacional también, ¿verdad? Que es semana a semana, día a día. Claro, Olimpia, Federico. Mira, Martín Palermo me parece que sabe perfectamente esta situación de la inestabilidad del técnico. Suelen decir, es partido a partido. Me interesa el primer encuentro contra Guaraní y no miraría hasta diciembre, Federico. Así mismo. Conociendo al... Johnny. Señor. Está la información de último momento. Tenés ahí, creo también, con respecto a lo de la Sub-23, la baja de Fabricio Peralta, que ya está confirmada desde esta mañana por parte del Cruzeiro, y su reemplazante, Johnny. Sí, reemplaza al... A ver, dirección de selecciones, Gustavo Caballero. Él, en principio, estaba para formar parte de la lista final. Con la presencia de Balbuena, lo sacan de la lista final, va entre los reservados
y finalmente retorna al grupo principal Gustavo Caballero, el extremo. Bueno, lo dijimos esta mañana, 11 menos 10, por ahí cuando se llama la información, porque es uno de los tres que estaba allá. Claro. Y él justamente me completaba Benru, me decía que él queda fuera por el tema de cuando llevan a Balbuena. Claro. Y ahora fíjate cómo lo meten de vuelta. Yo pregunté, pero este es delantero. Claro. Él es que no gustó tanto en un partido contra el Galgo. El Galgo, exactamente. Por eso la vez pasada cuando Bruno me decía quién es, y yo le referenciaba en la cancha nacional cuando hicimos ese partido, que lo gana Olimpia sobre la hora con el gol de Ramón. Exacto, que en el primer tiempo tuvo, la verdad, un dominio, totalmente, falló. Y el famoso decimos, sí, parecía Canadá Nacional en el primer tiempo. Extremo que de alguna u otra manera puede reemplazar a Iván Leguizamón, ¿verdad? Puede jugar yo creo que, claro, pero Diego González es el que va a cumplir ese rol. Pero yendo un poco a lo desprolijo, yo nunca vi una lista definitiva cambiarse tantas veces, ¿verdad? Daniel, no solamente eso, el partido contra Francia jugó un futbolista Salcedo, que ni siquiera estaba entre los reservados. Es demasiado, a lo mejor vamos a ser campeones de los Juegos Olímpicos. pero está bien que lo diga, o sea, una cosa no anula la otra. Y la persona que me dijo esto me dijo, si no cambia el reglamento, porque ya cambiaron como 3 veces también en los Juegos Olímpicos el reglamento de fútbol. Sí. Vos te vas, te ceñías un reglamento y resulta que a las 2 semanas lo cambian. Pero ahora ya no, falta poco, entonces Gustavo Caballero. Se confirma el extremo de Nacional. Está bien. Como también que cuando se confirma que no va Robert Pires, ahí lo llaman a Marcos Gómez. Claro. O sea, para entender cuál era el plan A, cuál termina siendo el plan B, y ahora, ante esto, por lo menos el Inter Miami ya despidió bien a Diego Gómez y al chico argentino. Menos mal, ¿verdad? al hijo de argentino. Claro. Que es norteamericano. Cremachi. Sí, y ellos son los que van uno por Estados Unidos y el otro por Paraguay. Quedamos cortito con el mediocampo de la selección, Daniel, Federico, Fabio. Sí. Ayer, Johnny, hubo 30.000 hinchas en el amistoso de River, ¿eh? Quiere decir que el sábado, con mejor horario, va a haber más. ¿Y eso que jugaba la selección argentina, Federico? Sí, se separaron justo el horario, ¿verdad? Pero 30.000 hinchas. ¿Y vos sabés que ayer De Michele hizo 10 cambios en el segundo tiempo? Tipo, 10 cambios en el segundo tiempo. Ayer el técnico argentino empató 1-1, ¿verdad? Finalmente. Contra el Millonarios, donde se presentó Radamel Falcao. Palermo también hizo muchísimo cambio en el segundo tiempo. Cambió al lateral derecho, lo cambió a Saúl. De hecho, él quedó sentido después de disputar una pelota, cae, pisa mal. Lo cambia más bien porque estaba tocado. Lo mantuvo solamente a Capazo, lo mantuvo a Facundo Zavala. Cambió todo el mediocampo y también la ofensiva en ese partido contra Independiente. Fue probando figuras. Martín Palermo, imagino que el sábado contra River, si está en condiciones Alex Franco, será compañero de Richard Ortiz. Habría que ver si nos pone un ofensivo más o mantiene ese sector ofensivo con Prato, Arrúa, un sector ofensivo muy pero muy frágil en el partido contra Independiente, y ver también los extremos. Federico, compañeros, criticaba a Alan Cano en ese partido con Darío. Ustedes estaban en peligro de gol, decía, este es el momento de Alan Cano. Me hizo recordar a Rojas, Matías Rojas, caminaba en el campo de juego Alan Cano, y este es su momento. No aprovechó, y me parece que Hugo Fernández va a tener vida larga en el equipo titular de Olimpia. Qué barro Cano que no aprovecha, ¿eh? Sí. Era su momento, Federico. ¿Y qué piensan ya? Si no. ¿Ya tiene contrato él? Sí, ya tiene contrato. Firmó hace más de un año. Ayer, y no es por ir de vuelta a quien está ganando todo, pues le preguntaron a Caloni el secreto del grupo, ¿verdad? Y decía, estos chicos de los 9 años están compitiendo. De los 9 años que todos los que están jugando quieren ganar. Imagínate, la ambición, el hambre de la escuela de fútbol inferiores, y no se pierde eso, y realmente nosotros también tenemos un problema mental importante, ¿verdad? Respecto a lo que a los tantos debates que tenemos de por qué no va, cómo no va, porque me decís que puede jugar mal, puede tener temor, pero que entre caminando a los 20 años en un club grande ya no se puede meter a esta altura. Mira el chico este de España, fenómeno, le hizo callar a Rabiot, que le dijo, en Europa también se chicanean antes de cada partido, ¿eh?
Se dan parece duro. que se sacó un poco de contexto lo de radio. Porque se Pero acordó, dijo, pues, bueno, pero no hay necesidad de decir lo que dijo. Jugando como está jugando. La otra vez lo de Lehmann, Lo de Mbappé, lo de que Fran, dijo, lo de tiene Mbappé. más para llegar a una Antes de final. eso Claro, lo elogió él antes de eso. Pero Sí, dijo están también... que estaba haciendo un gran torneo, pero para pasar la final ahí sí dijo lo de vamos a ver si Porque puede hacer un poco más ahora. Acá el Tino Aprilia, por ejemplo, dijo que Darwin le tenía que dar 8 pases para que haga 2 goles. Y salió, y eso no va a salir, ya va a estar ahí. Lo que se están diciendo entre el técnico canadiense es un personaje también. Dice todo, habla, golpea la mesa en la conferencia. No se achica con nadie. Así el tema, Johnny. ¿Cómo caminar un chico de 20 años? Pero bueno, ¿vos pensás que va a ser el mismo equipo el que va a poner más o menos el sábado contra River? Sí, primero a ver el caso de Saúl. Repito que salió con una molestia. Después el extremo derecho, bien Redes. Criticado en el inicio de la apertura, pero culminó bien y arrancó bien también el amistoso contra Independiente, más participativo, un poco más, no un poco, bien físicamente de Redes, y ver al ofensivo. Si está bien Derlis, es hombre puesto en el equipo titular, y quién lo acompaña, Prato o Facundo Proer. Bueno, y volviendo, y no es para adelantar por variedad, ¿verdad? Pero volviendo a creo que ayer tuvimos el debate de Garnero. Sí. ¿Qué pasa? Y vos te acordás, Johnny, porque en algún momento comentamos, pasa que es tanta la información, tanta las cosas que pasan, que uno se olvida a veces. El técnico que le gustaba a la dirigencia de Olimpia, antes de Palermo. El técnico que le gustaba a la dirigencia de Olimpia. Antes de Palermo. Y que muchos dijeron, algún día va a dirigir este Olimpia. Yo no sé si va a seguir con Garnero ahora. Es Andrés San Martín. Andrés San Martín, sí. ¿Vos sabés que fue real eso? Le hablaron cuando él estaba, si quería agarrar. Tiene muy buen concepto de Andrés San Martín. Jugadores, técnicos, lo que conocen todo. Y hay que ver si él sigue con Palermo. Pero un técnico que en ese momento es con Garnero, Johnny. Sí. Porque él tenía todos ya los atributos para ser técnico principal, ¿eh? Yo no sé si recordás, Federico, cuando se hablaba de la posibilidad de Garnero a la selección y que iba a compartir con Libertad, y la APF le dijo no. Ahí alguien tiró el nombre de San Martín, que sea el técnico de Libertad, Sí. y que Garnero vaya sin él. Sí, pero menos, es real lo que estamos diciendo porque lo recordamos en un momento. Alguna charla tuvimos en los informes. San Martín estaba para. San Martín que más trabaja, dice Gerardo, que conoce ya de Guaraní el tema. Pero sí, él es un asistente que vos te das cuenta que decide. Sí. Siempre te das cuenta, el medio consulta rápido, tiene personalidad. Entonces, bueno, en algún momento, no descartemos. Hoy lo estamos diciendo así para el vuelo, pero tiene que ver con lo de ayer. Claro, es tirar, Federico, no informaciones. No. O lo que uno conoce, ¿no? Recordá que en un momento la dirigencia pensó en él. Sí, me acuerdo, Federico, me acuerdo perfectamente. Bueno, ese recuerdo más quería traer. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Un abrazo, adiós. Vamos con el Flash Internacional, por favor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Internaron a Alfio Basile y hay preocupación por su estado de salud. El ex entrenador de la selección argentina y gloria de Racing debió ser atendido el pasado viernes. Actualmente se encuentra compensado y en una clínica especializada en neurología. Es decir, tiene una afección en la cabeza, evidentemente por lo descrito en la neurología, ¿verdad? Y otra cosa, Corinthians ya confirmó lo de Ramón Díaz e inició conversaciones, adivina con quién, para tratar de ficharlo. Mario Balotelli. Ah, la pucha. ¿Para qué le quieren traer todo a Balotelli? Fabio, es toda tuya. Bueno, de lo que estaban contando con respecto a lo que va a pasar en el día de hoy, 15 horas, el partido entre Holanda e Inglaterra, para conocer al otro finalista que va a acompañar a España, que ayer derrotó 2-1 a Francia para poder clasificar a la siguiente ronda, en este caso a la final, que va a jugar la selección española con los jóvenes que tiene el equipo de La Fuente, que de esta manera clasifica a la final. Repito, 15 horas
Holanda ante Inglaterra, el partido en Dortmund. La probable alineación de Uruguay para esta noche: Rochet en el arco ante la ausencia de Ronald Araujo, que ya se pierde toda la Copa América. Bielsa está para jugar con línea de 3. Sebastián Cáceres, José María Jiménez y Matías Olivera. En la media cancha, Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz. Y arriba estarían jugando Facundo Pelistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araujo. El equipo entonces que va a enfrentar hoy a Brasil. ¿Y Colombia? Vamos al equipo de Colombia para lo que va a ser el partido. Colombia. La selección colombiana de James Rodríguez. Se habla mucho de lo que tiene que ver también con su futuro. Bueno, no está todavía definido en dónde puede jugar. Un año de contrato todavía tiene con San Pablo. Pero se mencionan algunos otros clubes también que lo tendrían en cuenta. Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta y Johan Mojica. La zona defensiva: Richard Ríos, Jefferson Lerma, John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y John Córdoba, el equipo que prepara Néstor Lorenzo, el argentino. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Puishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución muy rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas, Instagram Energy Gas-PY. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Se va a resolver entre hoy y mañana. Hasta mañana se va a aguardar la decisión final de lo que va a acontecer con el futuro entrenador de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Alfaro. Está en la mira. Esto decía Federico con respecto al tiempo que maneja la APF. Entre hoy y mañana. Hoy y mañana. Hoy miércoles 10, mañana jueves 11. Gustavo Alfaro va a responder si ya se avanza con la negociación. También tenemos que mencionar lo que ya decía Federico esta mañana. Se confirmó ahora oficialmente: el reemplazante de Fabricio Peralta en la lista final de los Juegos Olímpicos es el delantero o extremo Gustavo Caballero. Pertenece a Meliano, a préstamo en Nacional en estos momentos. Y otra información que tiene que ver con un compatriota, Junior Alonso, regresa a Atlético Mineiro, lo que ya nos confirmaba hace pocos días también Diego Cerrati, su representante. El zaguero paraguayo activó la opción y rescindió su contrato con el Krasnodar. Continuará su carrera en el Atlético Mineiro. El club brasileño ha pagado una indemnización, decía entonces el comunicado del club ruso, el Krasnodar. De esta manera entonces Junior Alonso vuelve al fútbol brasileño para jugar en Atlético Mineiro. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Lactolanda sigue obteniendo premios en esta oportunidad. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados, como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El estado del tránsito es presentado por Participa de la mega promo de Puma Energy y llévate uno de los 5 juguetes Minions coleccionables. Acceso Sur, dirección Villa Elisa, entre la avenida Sabalacue y Soldado Ovelar. En este caso, dificultades con el tráfico cargado a estas alturas, ya viniendo desde Cuatro Mojones con dirección Villa Elisa, Ñemby específicamente. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad, Puma Energy. Llegaron los Minions a las estaciones Puma Energy con una mega promo. Cargando naftas o ion diésel a partir de 120.000 guaraníes más 55.000 guaraníes, podés llevarte uno de los 5 juguetes a fricción exclusivos de Mi Villano Favorito 4. Coleccionalos todos, entérate cuáles son las estaciones adheridas a la promo en las redes sociales de Puma Energy o en su página web www.puma-energy.com.py. Pará, carga y divertite con la mega promo. Puma Energy. Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu y la ofi a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Tenemos algo pendiente. ¿Vos ya cumpliste, Edgar? Ya estamos. A ver, Juanma, ¿cómo te va, Móvil Esbri? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. A ver, te escuchamos un poco bajo. ¿Ahí sale mejor? Ahora sí. ¿Cómo está Cerro? Bien, Cerro prepara 2 amistosos para el sábado a las 15:30 contra Platense, a las 18 contra Sol de América. Se espera los datos de la organización, principalmente los precios de las entradas para los aficionados, porque van a tener la posibilidad de
observar ese partido. En la nueva olla serán ambos encuentros. Reiteramos, a las 15:30 contra Platense y a las 18 contra Sol de América. Manolo sigue probando, la base es la misma. Cecilio Domínguez está todavía con la situación de la recuperación por el golpe en el tobillo, es duda incluso para el partido de ida contra Paranaense. Hay que ver si Manolo cambia de esquema, utiliza un doble 9 o si inserta por allí a Aguayo con Iturbe. También Derlis Rodríguez está muy activo. Si es que opta Manolo por mantener el esquema con dos extremos y un centro delantero, hay dos puestos para un solo futbolista. Está dejando muy buenas sensaciones Francisco Acosta, pelea el puesto allí con Diego Chorín. Bueno, Juanma, habla muy bien de Acosta, que es movedizo, vino con todo, dice que tiene una potencia, marcó 2 goles, asistencia. Sí, por eso incluso hoy día se habla de esta posibilidad de pelear el puesto a Diego Chorín. Si Manolo decide jugar con un solo 9, yo hoy no me animaría a confirmar a Chorín como titular. Dejaría en duda esa posición. Ahora, si es que Manolo opta por cambiar de esquema y utilizar un 4-4-2, allí sí Chorín y Da Costa serían los elegidos, pero hasta aquí no hay confirmación de eso. Es muy probable que siga manteniendo el esquema, es decir, con un solo delantero. Por eso, pese a que Chorín es el capitán de Cerro Porteño, dejaría la duda allí si arranca él o Francisco Acosta puede llegar a pelear en la titularidad. Fabio, ¿vos tenés alguna Yo duda? tenía la pregunta del tema, ¿se paga entrada el sábado, decía Juanma, verdad? Sí, se esperan los precios de las entradas que me dijeron van a sacar en las próximas horas, porque los aficionados de Cerro van a tener la posibilidad de asistir a ese partido. Pero ¿a qué hora arranca? Populares, ¿verdad? No, hay 2 partidos para ahí. ¿A qué hora arranca el primero y a qué hora el segundo? Por eso, a las 15:30 el primero y a las 18 el segundo. O sea, espera un rato y arranca el segundo. Claro, Cerro Platense primero, ¿veo o no? ¿Qué diferencia entre un partido y otro? Ahora después íbamos a transmitir. Bueno, nos fuimos a transmitir Cerro Luqueño. Y el partido que Cerro puso todos titulares, Luqueño puso todos suplentes. La nata. Tú te transmití eso. Antes íbamos a transmitir hace poco, fuimos a transmitir unos amistosos de pretemporada. Cerro Platense, entonces el equipo A, ¿verdad? Y acá cuando desembarcamos en el 2016, la primera transmisión Olimpia fue Nacional. en San Paulo. Olimpia Nacional en cancha Olimpia. Nacional de... Olimpia Paraguay. Nacional de Paraguay. De Paraguay acá. Sí. Cancha Olimpia, sí. Un sábado a la tarde me acuerdo. Sí. Cerro que jugó con San Paulo. Con San Paulo por jugó. lo de Lugano. Cerro San Paulo jugó, sí. Y esa vez se le presentaba como refuerzo de Cerro a Gustavo Velázquez, que fue lateral derecho ahora de la Copa América. Mira, así es. Bueno, Juanma, estamos atentos, hermano querido. Estamos atentos al tema de los precios de la entrada, cómo va a ser el... Mañana, yo me imagino que ya mañana jueves van a tener más... van a tener todo el flyer, todo lo que corresponde, ¿verdad? Para que la gente... Porque estos son partidos que deberían ser tomados en serio, ¿verdad? O es tomado en serio, ¿verdad? Más que va a ser a pocos días de Cerro Paranaense. Y más por cómo se acomodó el tema de la divisional, que permitió que se postergue el partido de Cerro. Entonces, después de este doble amistoso del sábado, Cerro tiene 2 partidos seguidos contra Paranaense jueves, y luego se le junta el 1 de agosto es la regularización del... que se va a jugar después del primer partido de Cerro, que es de la segunda fecha en el Río Parapití. Sí, Cerro tiene segunda, primera y tercera, en ese orden, sus partidos. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo muy amable. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más. Gracias a su pH mayor a 8, Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticomline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles
camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservador, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores rompomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones. No dejes para mañana lo que puedes farrear hoy. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomélore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomélore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Nos vamos, Fabio. Nos vamos con lo que nos decía Daniel Jiménez, colega de Teletica, hablándonos sobre la situación contractual de Gustavo Alfaro, la cláusula que debe pagar la PF para que llegue a la selección paraguaya. Ya se comenzó a rumorar y se comenzó a murmurar sobre la cotización de Gustavo Alfaro con algunas selecciones, con algunos clubes internacionales, y ya después lo que aconteció tras la victoria contra Paraguay, fundamentalmente ese 2-1 en Copa América, comenzó ya a desencadenar en dos decisiones. La primera es el tema de la cláusula de rescisión de don Gustavo Alfaro, y la segunda es de que en Paraguay, también en la Federación de Paraguay, se comenzaron a convencer también de la posibilidad de llevarlo. Daniel, respetando muchísimo tu trabajo, tu fuente, vos estás ahí, sabrás mejor que nosotros. Que no alcanza ese monto, me dice una fuente. Yo sé que vos lanzaste y pasábamos tu grabación, por eso te estamos llamando. Vos mencionabas los $600,000 de cláusula de rescisión, que inclusive eso cambiaría, si es que no se efectúa, cambia el contrato, tiene variables o variantes también después de agosto. A ver, con eso sigilo siempre se trabaja con mucha con mucha rigurosidad. El tema pasa porque son 3 meses en lo que hay en la cláusula en ambas vías. Si don Gustavo Alfaro deja la selección de Costa Rica, se le deberá de cancelar a la federación 3 meses de trabajo de don Gustavo Alfaro o viceversa. Ese tema pasa por lo que había sucedido en Costa Rica con Luis Fernando Suárez, que fue una cláusula de rescisión que al final le tuvo que pagar la federación a Luis Fernando Suárez de un monto cercano a los $450,000. Entonces, más o menos lo que se hace es redondear la cifra a $600,000 de 3 meses de trabajo del cuerpo técnico del seleccionador. Así que
por ahí va la cláusula. En Costa Rica tenemos una frase muy particular y es que el que paga manda. Al final, si la Federación de Paraguay desea o no desea a Gustavo Alfaro, yo creo que está claro que sí lo quiere, que sí se ha interesado en él. El tema pasa por Gustavo Alfaro. Sabemos del cambio generacional que está haciendo. Don Gustavo Alfaro le ha dicho a los federativos de Costa Rica que está a gusto, que está comprometido, que está agradecido, porque quizás una que otra exigencia que él ha solicitado sí se lo ha dado. Entonces, en relación con ese tema, estamos nada más a la espera de las próximas horas, de los próximos días. La decisión pasa meramente por Gustavo Alfaro, más allá de si se paga o no la cláusula. ¿Por qué? Porque es un monto que la Federación o la Asociación de Fútbol Paraguaya puede pagarlo. Entonces, al poder pagarlo, es algo que es una mera negociación y mero formalismo entre la Asociación de Paraguay y don Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro quiere dejar Costa Rica. ¿Gustavo Alfaro quiere dejar Costa Rica? ¿Escuché bien? Yo no creo que quiera dejar Costa Rica. No porque quiere. Al final, yo creo que él sí está bastante comprometido con el proyecto. Creo que le ha tocado hacer un cambio generacional muy duro, muy difícil, y creo que le han respondido en dos vías. La primera por parte de la Federación Costarricense de Fútbol y la segunda